aparece el título Bases biológicas de la conducta. Algunos textos aparecen también como bases biológicas de los procesos psíquicos o mentales, ¿ya? El tema es ¿ya? El tema es que ah, nuestro comportamiento, nuestra conducta, depende de ciertas funciones mentales, ¿no es cierto? Actuamos según como pensamos, ¿no es así? Ahora, el pensamiento, los sentimientos o la motivación, como te había yo adelantado, no ocurren en el aire, ¿no es cierto? Estos ocurren en un lugar, ¿no? Este es el cerebro, que es parte del sistema nervioso, ¿está bien? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? El sistema nervioso y una parte constitutiva importante es el cerebro. De eso se trata la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, para eso requiero de su participación. A ver, nos vamos animando, a ver un poquito. A ver, un voluntario, a ver. A ver, ¿algún voluntario? O aplico la dedocracia. Es un ejercicio sencillo, a ver. ¿Alguien se anima? Difícil, ¿no? Adolescentes, adolescentes. A ver, yo elijo entonces. A ver, Juan Castro, ¿me contesta por favor, Juan Castro? Ok, profesor. Ya, ahí está. Muy hijito. Mira, lo que vas a hacer es decirme los colores, ¿ah? No leer, sino decirme los colores, Ya, ¿ya? Lo más rápido que puedas. ya. Comienza. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro. Me equivoqué. Y alguna te equivocaste, ¿no es cierto? Ah, sí. Muy bien. Pero lo ibas haciendo muy bien, ¿ah? Y muy rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, te agradezco. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿por qué hemos puesto este ejercicio? Lo que hemos querido mostrar es lo siguiente. A ver, te cuento que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Está bien? Vamos a aprender el día de hoy que el hemisferio derecho, ¿ya? Es aquel que identifica imágenes y colores. ¿Está bien? ¿Ya? Mientras que el izquierdo es el del lenguaje y la lectura, ¿ya? Entonces acá ha habido una especie de doble información que le ha generado esa confusión, pues, ¿no? El hemisferio izquierdo, ¿ya? Trata de leer, acá dice amarillo, pero el derecho trata de seguir la instrucción que le he dado, ¿no? Es el identificar el color, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero además también el derecho mismo indica también la imagen, ¿no? Y esta es la imagen de la palabra amarillo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera esta confusión a la hora de de la lectura, o perdón, de la identificación de colores, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso es lo que ha pasado, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio más, a ver. A ver. Vamos a ver. Frank, Frank Morán, ¿me contestas por favor? Frank, ¿estás ahí? Sí, Ya, a ver, hijo, Frank, a ver, esta parte de aquí, ya la parte rosada, dice, intente leer el siguiente texto. A ver, empieza, por favor. el orden no importa. Según un estudio de la Universidad Inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún no se podrá leer sin problema. Esto es porque no leemos cada letra por sí mismo, sino la palabra en un todo. Gracias. Y él lo acaba de comprobar, ¿no es cierto? El orden no importa, ¿no? Sin problemas, ¿no es cierto? Ya, solo que aquí faltaría complementar algo, ¿no? Dice, leemos, no leemos letra por letra, sino la palabra como un todo. Otra vez, es el hemisferio derecho el que capta las imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el hemisferio izquierdo te va a decir, acá dice orden, pero luego esto no tiene ningún sentido. Pero sin embargo, esta me recuerda la imagen, ¿no? De una palabra, la palabra orden, ¿no es cierto? Igual, acá dice hipmotra, pero me recuerda a la imagen de la palabra importa, y así vas leyendo por identificación, ¿no? En este caso, usando la memoria que tienes de la imagen de algunas palabras, ¿no es cierto? Ahí nuevamente es el hemisferio derecho el que te permite tal función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, vamos a continuar. A ver, ¿hay algún voluntario para continuar con el siguiente ejemplo? Difícil que haya voluntarios, ¿no? Ya, a ver, yo voy a tener que elegir. Ya. Yo, A ver, profe, yo. ¿tu apellido? Toros. Tú eres, gracias, hijito. Qué bueno que haya voluntarios. Ya. A ver, la más difícil de todas, a ver, te ha tocado. A ver, trata de leer lo que está en la mano derecha. A ver, comienza. Yeah.
Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y que logramos leer con facilidad. Dale me gusta y pégalo en números si lo En tu, lograste. en tu muro si lo lograste. Ya está, gracias, muy amable. ¿Está bien? Y es lo que yo les decía, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú puedes leer este mensaje donde incluso hay números, ¿no? Números y letras, ¿no? Por ejemplo, acá dice 3, 5, 7, 3. Pero mírame, por contexto, tu cerebro entiende que acá dice para completar mensaje, ¿no? Incluso acá tenemos la imagen de, no solamente palabras, sino que guardamos la imagen de algunas frases, ¿no es cierto? Este mensaje, ¿no es cierto? Y acá dice, ¿no? Esto se debe a que el hemisferio derecho, es lo que te decía, ¿no? Del cerebro, asocia los símbolos parecidos a las letras. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué palabra se puede parecer? ¿No? El derecho es el de las imágenes, eso es lo que vamos entendiendo, ¿no? El de la imaginación, el de los colores también, por eso se le llama artístico. Mientras que el izquierdo es el de la lectura, los símbolos, ¿no? Números y letras. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces así nos vamos adentrando un poquito a cómo funciona nuestro cerebro y sus dos hemisferios, ¿ya? Que tiene que ver con el tema del día de hoy, que les había dicho, es bases biológicas del comportamiento, ¿ya? Entonces te decía que tu comportamiento se debe a motivaciones, pensamientos, sentimientos que tú tienes, ¿ya? Pero estas motivaciones, pensamientos y sentimientos no ocurren en el aire, tienen una base biológica. Esa base biológica es el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro que es parte del sistema nervioso, específicamente del sistema nervioso central. Es el que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Pues, ¿ya? A ver, muy bien, empecemos. Entonces, el sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos e importantes de nuestro organismo. Está compuesto por dos tipos de células, ¿no? Las neuronas y las células de sostén. A esas células de sostén tú las conoces como neuroglías o neuroglias, le dicen algunos también, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a nosotros nos interesan las neuronas, sobre todo. ¿Por qué? Estas son células altamente especializadas en la recepción, conducción y transmisión de señales electroquímicas. ¿Está bien? ¿Ya? Algunos le llaman a eso información. ¿Ya? Existe una cantidad aproximada de 100.000 millones. O sea, quiere decir que cada uno de nosotros posee aproximadamente 100.000 millones de neuronas. ¿Está bien? Principalmente en el cerebro. ¿Ya? Presentan diferentes formas y tamaños y se comunican entre sí a través de sinapsis químicas. Cuando hablamos de sinapsis químicas, hablamos de comunicación interneuronal, o si tú quieres, ¿ya? Un vínculo entre las neuronas, ¿ya? ¿Qué se transmite una neurona a otra? Así, esto de acá, pequeñas descargas electroquímicas, ¿está bien? ¿Ya? Eh, cada vez que tú realizas cualquier tipo de acción, ocurre esta llamada sinapsis neuronal, ¿ya? Por ejemplo, en estos momentos, tú estás viendo la pantalla, viendo esta imagen que te estoy mostrando, ¿no? De dos neuronas comunicándose, ¿no? Transmitiéndose pequeñas descargas eléctricas y algunos cambios bioquímicos, ¿no es cierto? Y ya, tú estás viendo la imagen, entonces se están activando neuronas que están en tus hemisferios cerebrales, ambos, izquierdo y derecho, en los lóbulos occipitales, aquí atrás, porque la información visual, como tú recordarás, se procesa en los lóbulos occipitales, en la parte posterior, ¿ya? Aquí, en la parte posterior del encéfalo, atrás, ¿ya? Pero al mismo tiempo estás escuchando lo que el profesor te dice, ¿ya? La información auditiva se procesa en los lóbulos temporales, que están aquí a la altura de la 100, más o menos. ¿Está bien? Ahí hay células altamente especializadas que te permiten decodificar la información, ¿ya? Esta cantidad de sonidos que yo emito, tú eres capaz de integrarlas y encontrarles un sentido, ¿ya? Tal vez un lobo, un búho tengan un oído murciélago, ni hablar, muy superior al humano, ¿no? Sin embargo, ellos no poseen las neuronas especializadas que les permitan entender, por ejemplo, lenguaje, ¿no? Algún tipo de lenguaje, ¿no? Ellos no tienen esa capacidad, ¿ya? En cambio, el ser humano sí. ¿Te das cuenta entonces que no solamente es tener una oreja grande, un oído grande, sino tener las neuronas especializadas, ¿no? Que te permitan integrar esa información, procesar esa información, ¿ya? Y estamos viendo que tenemos neuronas altamente especializadas para procesar información visual en los lóbulos occipitales, para procesar información auditiva en los lóbulos temporales, ¿ya?
pero además tú estás razonando, pensando, relacionando, ¿ya? Esas son operaciones más complicadas todavía. Para eso tenemos neuronas altamente especializadas aquí adelante, los lóbulos frontales, ya que te permiten el razonamiento, también el análisis, la síntesis, ¿ya? Muy bien. Entonces mira cuántas están involucradas, ¿ya? Y en cada caso son miles o cientos de miles las que se involucran dependiendo de la complejidad de las acciones. Eso se refiere también con diferentes, ¿no? Entonces las que están en los lóbulos occipitales son especializadas en procesar la información visual. Las que están en los lóbulos temporales especializadas en procesar la información auditiva. ¿Está bien? ¿Ya? Incluso hay diferencias, ¿no? Los del lóbulo temporal que están en la parte izquierda o en el hemisferio izquierdo del cerebro, ellas, por ejemplo, se especializan en lo que es el significado, ¿no? Mientras lo del lado derecho, la musicalidad, el tono, la entonación, ¿no? De lo que se dice, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y así. Tenemos entonces células altamente especializadas. Incluso si tú estás además escribiendo, ya tomando notas, entonces también están involucradas las neuronas que están en los lóbulos parietales, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, chicos. Ahí está, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de esto del sistema nervioso. Entonces, cada vez que tú realizas cualquier tipo de acción, ¿ya? Ver, observar, ¿no? Escuchar, ¿está bien? Razonar, ¿ya? Hay sinapsis, necesariamente hay sinapsis, ¿está bien? Tus neuronas se están comunicando, ¿ya? Se están mandando unas a otras, ya pequeñas descargas eléctricas, ¿ya? Y hay cambios también químicos a ese nivel, ¿ya? Así pasa, entonces, cada vez que el ser humano realiza cualquier tipo de actividad. Listo. Ya. Esta es una neurona, promedio, ¿ya? Como te he señalado, hay diferentes tipos de neuronas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto nos va a permitir mostrarte las partes, ¿ya? Una neurona tiene dendritas, ¿ya? Tiene un núcleo, por supuesto, tiene un axón, ¿ya? Y aquí estas son el terminal del axón, ¿no? ¿Está bien? Ya, la neurona suele recibir la información por las dendritas, por ahí recibe la información, ¿ya? La pasa rápidamente por el axón, y a través de la terminal del axón se la transmite a otra neurona. Esa otra neurona hace el mismo proceso, recibe la información por la dendrita, ¿está bien? ¿Ya? Y la transmite por el terminal del axón, ¿ya? A otra neurona, ¿está bien? ¿Ya? Aquí en medio tenemos estas vainas de mielina. Las vainas de mielina posibilitan que las descargas electroquímicas pasen lo más rápido posible. Y es muy importante la rapidez, ¿ya? En la transmisión de estas descargas, porque eso te permite, por ejemplo, en el caso del ser humano, la comprensión. Yo la verdad estoy hablando muy rápido, no sé cuántas palabras por minuto, ¿no? Muchas seguramente, ¿no es cierto? Sin embargo, tú eres capaz de, ¿no? Escuchar, entender, codificar, ¿está bien? Incluso si por allí no pronuncié bien alguna palabra, tu cerebro al toque trata de encontrar el sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso implica o demanda rapidez, pues, ¿ya? Entonces esta mielina posibilita esa rapidez. Esta mielina está conformada por proteínas. De ahí que a los estudiantes se les aconseja mucho consumo de proteínas. ¿Está bien? Si tú fueras una persona que va a hacer mucho esfuerzo físico, por ejemplo, no sé, albañil, cargador, qué sé yo, requerirías mucho carbohidrato. Pero tú que eres estudiante, ¿no es cierto? Tú lo que requieres es mucha proteína para formar estas vainas de mielina y te posibiliten el buen funcionamiento de tus neuronas. ¿Ya? Existen tres tipos de neuronas, las sensoriales, las motoras y las integradoras, ¿ya? Las sensoriales también se le llama receptoras o aferentes, de estas te he hablado, ¿no es cierto? Transportan el impulso nervioso desde el órgano receptor hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí atrás de los ojos tenemos los nervios oculares, ¿está bien? Ya, lo que excita, lo que impresiona a tu retina ocular va a ser transmitida, ¿ya? Por estos nervios oculares hasta te dije, ¿hasta dónde? Hasta aquí atrás. Los lóbulos occipitales, donde va a ser procesada esa información visual. ¿Está bien? ¿Ya? Esas son neuronas sensoriales. Básicamente
reciben la información y la transportan a la parte de la corteza cerebral donde van a ser procesados, ¿no? Ya te dije, ya si es visual, a los occipitales, ¿no? Si es auditivo, a los temporales, ¿no? Si es gustativo o táctil, a los parietales. Listo. Luego tenemos las neuronas motoras. Estas son lo contrario, son llamadas eferentes o efectoras, porque conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. Entonces, si por ejemplo yo quiero que mi mano derecha se mueva, ¿está bien? Mi cerebro va a ordenar, ¿ya? Tengo neuronas motoras aquí, en el óvulo frontal y en el parietal, ¿está bien? Izquierdo, ¿ya? Ellos van a posibilitar que yo mueva mi mano derecha, ¿está bien? Van a ordenar, ¿ya? Ahí tengo neuronas motoras, estas posibilitan el movimiento. Y finalmente tenemos las neuronas integradoras, llamadas también de asociación o interneuronas, ¿ya? Su función es interconectar las neuronas, comunicar a las sensoriales con las motoras, por ejemplo, también procesar la información, ¿ya? Realizar acciones más altas, porque, a ver, entre lo que tú recibes como información y la respuesta que vas a dar, como sabemos, en medio hay un procesamiento de información. Tú primero calculas, evalúas, piensas qué vas a hacer, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, eso es gracias a las neuronas integradoras o también llamadas de asociación. Listo. Ya. Ahora, como habíamos señalado, hemos estudiado la neurona porque esta es la unidad, ¿no?, anatómica y funcional del sistema nervioso, ¿no es cierto? En otras palabras, el sistema nervioso está constituido por células, específicamente o especialmente por unas células muy desarrolladas llamadas neuronas, ¿ya? Muy bien. Allí también recordarás tú en la participación de los neurotransmisores, ¿no es cierto? ¿Ya? Que intervienen también en este proceso de sinapsis, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú te acuerdas de algunos neurotransmisores, seguramente las serotoninas, las endorfinas, la acetilcolina, ¿ya? ¿Está bien? Estas también intervienen, ¿ya? En la sinapsis, ¿no? Por eso te dije, básicamente la sinapsis es transmisión de señales pero también químicas, también, ¿ya? Electroquímicas. Bueno, ya muchachos, ¿alguna pregunta sobre lo anterior? A ver, para continuar ahora con ver las partes ya del sistema nervioso. No, ¿Preguntas? profe. Por favor. Ya, gracias, hijita, muy amable. Ahora sí, te continúo más tranquilo ya. Ya, a ver. El sistema nervioso central. A ver, entonces, ya, entonces te comento que tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Así lo hemos dividido para un mejor estudio. Al final todo está conectado, ¿no? Y obviamente a nosotros que nos interesa más el sistema nervioso central, ¿ya? Porque es el que permite las funciones de supervivencia, el que permite las funciones también más elevadas, ¿no? Como la conciencia, el pensamiento, los sentimientos, en el caso del ser humano, ¿ya? Por eso nos interesa más el sistema nervioso central, que es donde está el encéfalo, y el cerebro es parte del encéfalo, ¿ya? Muy bien, eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero, a ver, la actividad del sistema nervioso central, dice, explica las más altas funciones de nuestro organismo, ya que satisface las necesidades vitales y de respuesta a los estímulos. ¿Está bien? Entonces te permite satisfacer necesidades vitales, ¿ya? Que es lo que a veces nos moviliza. A veces nos movemos por hambre, por sed o por algún tipo de motivación biológica, ¿no es cierto? Y también de respuestas a los estímulos, ¿no? Cuando ocurre algo a nuestro alrededor, ¿ya? Analizamos y luego respondemos, ¿no es cierto? Está conformado por, ahí está, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que se encuentra dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que se aloja en el conducto raquídeo, dentro de la columna vertebral. Muchos hablan de lo sabia que es la naturaleza, ¿no? En este caso podríamos comprobarlo, ¿no? Miren, el encéfalo es tan importante que está protegido por una especie de armazón o casco de huesos llamado cráneo, ¿no es cierto? Dentro del cráneo, que es este armazón de huesos, ¿no es cierto? Adentro está el encéfalo, ¿está bien? ¿Ya? Y conectado a él, hacia abajo, está la médula espinal, que también está protegida por una estructura de huesos llamada columna vertebral. ¿Ya? Ambos, el encéfalo y la médula espinal,
son las partes del sistema nervioso central, ¿ya? A ver, permíteme, quiero mostrarte una imagen por acá. ¿Dónde está la imagen? Acá está, ¿ya? Este es el sistema nervioso central. Entonces, mira, aquí, ¿ves? Esto que está aquí en el cráneo es el encéfalo. El cerebro, profesor, no solamente el cerebro, claro, el cerebro es la parte más grande, ¿ya? Pero vamos a ver que hay otras partes más acá. Este es el encéfalo, ¿ya? Y esto que está aquí hacia abajo es la médula espinal, ¿no? La médula espinal. Ese es el sistema nervioso central, lo que está de rosado. Lo demás, lo que está de azul, sigue siendo sistema nervioso, pero ya no es el central, ese es el periférico, ¿ya? De eso vamos a hablar luego. Ahorita nos interesa el sistema nervioso central, ¿ya? El encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Ya está. Acá está entonces. A ver, nos ubicamos en este cuadrito, ¿ya? Sistema nervioso central. Constituido, ya te dije, por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Ahora, el encéfalo a su vez se subdivide en, primero, tenemos la estructura más grande del encéfalo, ¿cuál es? El cerebro, ¿ya? Este cerebro, ¿ya? Para un mejor estudio lo vamos a dividir en dos hemisferios cerebrales, ¿ya? Izquierdo y derecho. ¿Está bien? Ya de eso vamos a hablar a continuación, ¿ya? Luego tenemos también los ganglios basales. Esta parte acá también es importante, el diencéfalo, porque aquí está el tálamo, el hipotálamo, ¿está bien? ¿Ya? Que se conectan con el sistema límbico. Luego tenemos el tronco encefálico, ¿ya? O también llamado tallo encefálico. Este va a conectar al encéfalo con la médula espinal. Y finalmente tenemos el cerebelo, ¿ya? Vamos a ver, no te preocupes, al menos lo más importante, ¿ya? Del encéfalo, a ver, del encéfalo vamos a ver lo más importante y sus funciones, ¿ya? A ver, las estructuras más importantes del encéfalo entonces son, a ver, acuérdate, ¿ya? Del cerebro y del cerebelo al menos, ¿ya? Cerebro y cerebelo. También del diencéfalo, ¿ya? Muy bien. Y la médula espinal, bueno, la médula espinal, que como tú ya sabes está dentro de la columna vertebral, bueno, la vamos a dividir en sectores, ¿no? La parte superior, la más cercana a la nuca, ¿no? Más o menos son las cervicales, ¿no? Más abajo están las dorsales, ¿no? Al medio, ¿no? Y abajo están las lumbares o sacrococcígeos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Además te había anunciado yo que ya, ese es el sistema nervioso central, ¿no? Pero también tenemos un sistema nervioso periférico, te había anunciado, ¿no es cierto? ¿Ya? El central está al medio, ¿ya? Encéfalo y médula espinal, pero también tenemos el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que está conformado a su vez por el somático y el autónomo, ¿ya? De eso vamos a hablar luego, ¿ya? Acá está. Este, por ejemplo, es el encéfalo. Acá hay una imagen del encéfalo, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Aquí abajo, a ver, el encéfalo. Mira, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Rosada, la más grande, ¿no? Conformada por como circunvalaciones, ¿no es cierto? Acá, ya, este es el cerebro, ¿ya? Esta parte de aquí, este plomita, es el cerebelo, ¿está bien? Esta parte de aquí, de varios colores, es el tronco o tallo encefálico, ¿está bien? Esta parte de aquí, celeste, es el diencéfalo, ¿ya? Es lo que vamos a ver a continuación. Antes de ver el sistema nervioso periférico, vamos a ver las partes y las funciones de cada una de las partes del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, a ver, una vez más recapitulo, ¿ya? El sistema nervioso central consta de dos partes, el encéfalo, dentro del cual está el cerebro, ¿ya? Es una parte del encéfalo del cerebro, ¿ya? Y la médula espinal, ¿está bien? ¿Ya? Aquí tenemos una imagen del encéfalo, ¿está bien? El cerebro, esta parte rosada, aquí en plomo el cerebelo, ¿ya? Aquí en celeste el diencéfalo, y aquí en varios colores el tronco o tallo encefálico, que a su vez se conecta con la médula espinal. ¿Está bien? Ya. Entonces empecemos por ver el cerebro en primer lugar. Ya, chicos, el cerebro, perdón, es la parte más voluminosa del encéfalo. Un cerebro humano más o menos pesa 1350 gramos. ¿Ya? El cerebro, te había dicho, para un mejor estudio se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Digo por un mejor estudio porque en realidad están conectados. Pero también lo que te he dicho al comienzo es verdad, ¿ya? Cada uno posee ciertas neuronas especializadas, ¿ya? En funciones diferentes, pues también, ¿ya? Ya, acá está, ¿ya? Este es el cerebro visto desde arriba. Esta línea en el medio que divide, ¿no? Al hemisferio izquierdo del derecho se llama la cisura de Rolando, ¿está bien? Esta es la que divide el cerebro en dos, ¿está bien? Sin embargo, hay una estructura que las une,
que comunica a los dos. La estructura que comunica a ambos hemisferios se llama cuerpo calloso. ¿Ya? El cuerpo calloso permite la comunicación interhemisférica, o sea, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Está bien? Tú te acordarás del colegio. El hemisferio izquierdo, ¿ya? Es llamado el hemisferio científico, ¿no es cierto? Ya, tiene que ver con las funciones del lenguaje escrito y hablado, con el razonamiento, con la habilidad numérica. ¿Está bien? ¿Ya? Mientras que el hemisferio derecho es el llamado el hemisferio artístico, porque tiene que ver con la percepción tridimensional, con la imaginación, con el sentido musical y artístico. ¿Está bien? ¿Ya? Eso tú recuerdas del colegio. Ahora vamos a ampliar un poquito más al respecto. Ya. A ver, empecemos por el hemisferio cerebral derecho primero, al cual se le llamaba el hemisferio artístico, ¿no es cierto? Ya. Primero es no verbal, ya sabes que el izquierdo es el verbal, ¿no? El derecho no verbal. El derecho procesa la información o interpreta imágenes cuando se piensa y recuerda. Ya, volvamos al primer ejemplo. Ya, ahí por ejemplo, ¿ves? Aquí por ejemplo, ¿ves? Procesa imágenes, 3, 5, 7, 3, no, esta es la imagen de M3, N5, 4J3, no, esta es la imagen de mensaje. El hemisferio derecho hace eso. El hemisferio derecho, repito, no es verbal, ¿ya? Sino que procesa e interpreta imágenes cuando piensa y también cuando recuerda, ¿ya? ¿Qué más? Percepción tridimensional, ¿ya? El hemisferio derecho te permite que tú puedas percibir en 3 dimensiones. Reconocimiento de rostros, figuras y su posición en el espacio. Así como también la discriminación de colores, que es lo que vimos también al comienzo, en el ejemplo inicial, ¿no es cierto? De tal manera que, a ver, esto de reconocer rostros, de repente alguna vez te ha pasado esto, ¿no? A mí me pasa a menudo por los años que llevo de profesor, ¿no? A veces algún estudiante me saluda, ¿ya? Por la calle. Y yo muchas veces recuerdo el rostro, ¿ya? Recuerdo el rostro, ese es mi hemisferio derecho, ¿ya? Pero no recuerdo el nombre, ¿está bien? Son tantos nombres, ¿está bien? ¿Ya? Entonces el hemisferio derecho es el que me permite recordar los rostros. Si recordar el nombre sería el izquierdo, ¿está bien? ¿Ya? Pero a veces también pasa lo contrario, ¿no? Algunos estudiantes, sobre todo cuando los he conocido muy jovencitos, ¿no? De primera secundaria, por ejemplo, ya han cambiado mucho, ¿no? Y de repente el rostro no lo recuerdo, pero al contrario, en este sí recuerdo el nombre, ya ese sería el hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces el derecho me permite, no te lo olvides, ¿ya? Imágenes, percepción tridimensional, rostros, figuras, ¿ya? Y la posición en el espacio de estas. ¿Qué más? Actividades artísticas, como la comprensión musical. Sí, el término está bien, comprensión, porque la música es comprenderla, no es integrarla, organizarla, encontrarle un sentido. Eso lo hace solamente el humano. Los animalitos no pueden escuchar música. Los animalitos escuchan ruidos nada más, o sonidos, si tú quieres, nada más, aislados, ¿no? Pero no logran interpretar la composición musical, ¿ya? El ser humano sí lo puede hacer. ¿Qué más? La imaginación y, por tanto, la creatividad. La imaginación, cuando tú vas leyendo un libro, cada palabra la vas convirtiendo, o cada frase la vas convirtiendo en imágenes, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? El pirata, ¿no? Dirigía a los marineros para soportar o maniobrar dentro de la tormenta. Entonces tú te vas imaginando al pirata, te imaginas a sus marineros, te imaginas al buque, la tormenta, ¿no es cierto? Esa es imaginación, ¿ya? Ah, y acá esto acá es muy importante, ¿ya? A ver, el hemisferio derecho controla el movimiento del hemicuerpo izquierdo. Sí, somos cruzados, ¿está bien? De tal manera que nuestro hemisferio derecho, entonces controla el brazo y la pierna, si tú quieres, izquierdos, ¿está bien? Y luego vamos a ver que el hemisferio izquierdo controla qué parte del cuerpo, la parte derecha, ¿ya? Y mi cuerpo es la mitad del cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Este, Hay un procesamiento en paralelo, o sea, podemos procesar varias imágenes a la vez, ¿ya? Y nos permite, por tanto, un pensamiento sintético. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Aprendió el micrófono por ahí alguien? A ver, con toda confianza. ¿Algo? Ya, no. Cualquier cosita me preguntan nomás, por favor, ¿ya? Ya, ahí está el hemisferio cerebral derecho. Listo. Ahora vamos a ver el izquierdo, ¿ya? El hemisferio izquierdo, en cambio, sí es verbal, porque interpreta imágenes simbólicas. Las letras, los números son imágenes simbólicas. Utiliza estos símbolos justamente para nombrar las cosas, ¿ya? El hemisferio izquierdo controla el lenguaje hablado y escrito.
¿ya? El pensamiento lógico. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el pensamiento lógico y analítico, en especial en las funciones verbales y matemáticas. ¿Está bien? Permite el razonamiento y la solución de problemas lógicos. Por eso se le llama científico, pues. ¿Ya? Es la base de la habilidad numérica, cálculo y análisis matemático. El hemisferio izquierdo también participa en el control de las emociones. ¿Ya? ¿Está bien? Las razona, pues, ¿ya? Las procesa, o sea, las emociones, ¿ya? Para poder actuar no impulsivamente, sino de una manera planificada, ¿ya? El hemisferio izquierdo además me permite, como ya te había anunciado, ¿ves? Recordar nombres, ¿te acuerdas? Mientras que el derecho te permite recordar rostros, que son imágenes, y el izquierdo te permite recordar nombres, hechos, días, por ejemplo, fechas, ¿no? Datos históricos, por ejemplo, de historia, ¿no? Fechas, ¿ya? Años. Es el hemisferio izquierdo, ¿ya? ¿Qué más? Como ya te había anunciado, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, ¿no? Control del hemicuerpo derecho, ¿está bien? Y de las secuencias motoras complejas. Una secuencia motora compleja es, por ejemplo, articular palabras, hablar. Eso es una secuencia motor compleja. O de repente ejecutar un tipo de baile, por ejemplo, también, ¿no? O la escritura también es una secuencia motora compleja, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? El hemisferio izquierdo además procesa la información, dice, de manera secuencial. ¿Te acuerdas que el derecho lo procesa de manera paralela, varias imágenes a la vez? Y el izquierdo no. Este procesa la información de manera secuencial. ¿Qué es lo que hacemos cuando leemos, por ejemplo? ¿No es cierto? Una cosa a la vez. ¿Ya? Muy bien. A ver, jovencitos, ¿alguna pregunta sobre las funciones del hemisferio izquierdo o derecho? A ver, con toda Profe, una confianza. pregunta. Ah, dime, hijita. Ya, de los dos hemisferios, al medio, ¿cómo se llamaba esa línea? Ah, ya. La que comunica a ambos hemisferios, ¿ya? La que comunica a ambos hemisferios se llama cuerpo calloso, ¿ya? El cuerpo calloso permite la comunicación interhemisférica, sí. Porque tiene que haber una comunicación, ¿está bien? ¿Ya? Sí. Para realizar ciertas funciones. Les comento, a ver algo, ¿ya? Un dato así. Había un personaje, John Pick se llamaba, ¿ya? John Pick tenía este cuerpo calloso, bueno, eso se ha sabido ya cuando él ha fallecido, ¿ya? Porque ahí se puede hacer la autopsia. Tenía este cuerpo calloso, o sea, muy reducido, muy pequeño, de tal manera que su comunicación entre los dos hemisferios era casi nula, ¿ya? Muy poca. Entonces, ¿qué pasaba? Él tenía una peculiaridad cuando ha estado vivo. Él tenía una gran memoria, pero no podía procesar la información. Eso es lo que ha pasado con él. ¿Está bien? Entonces tenía una gran memoria. Por ejemplo, él se había aprendido de memoria la guía telefónica de la ciudad de Los Ángeles, ahí en Norteamérica, donde él vivía. ¿Está bien? Y así, leía libros y los memorizaba, él te los podía recitar de memoria, pero si tú le preguntabas qué ha comprendido de la lectura, la verdad que era muy poco, ¿ya? Y para la comprensión, está bien, se requiere de la coordinación o comunicación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ya? ¿Está bien? Ya, listo, muchachos. ¿Alguna pregunta más? Ya, si no hay más preguntas, voy a continuar entonces, ¿ya? A ver, pero tú, esto te puede servir, ¿no? Para recordar, ¿ya? El hemisferio derecho se le llama el hemisferio artístico, ¿no? Tiene que ver con imágenes, figuras, percepción tridimensional, colores, ¿ya? Listo. Rostros, imágenes, pues, ¿no? El izquierdo se le llama el científico. Ah, ese tiene que ver con el lenguaje, comprensión del lenguaje, matemáticas, ¿no es cierto? Cálculo numérico, etcétera, ¿ya? Así. Entonces ahí te vas recordando ya luego los detalles. ¿Está bien? Partiendo de entender lo general, ¿ya? Hemisferio derecho, artístico, izquierdo, científico, y luego ya vas integrando, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Listo. Luego tenemos los lóbulos cerebrales, ¿está bien? Ahora, ocurre que cada hemisferio, ¿ya? Cada hemisferio se subdivide en 4 lóbulos. A ver, acá tengo una imagen. Acá está, ¿ves? Esto es, por ejemplo, un hemisferio. Este sería el hemisferio izquierdo. ¿Cómo sé? Porque está mirando hacia allá, pues, la persona, ¿no? Acá está la nariz, los ojos, ¿no? Entonces, esta es la parte izquierda de su cerebro. Este es el hemisferio izquierdo. Ya. Cada hemisferio, te decía, en este caso el izquierdo es lo mismo que el derecho también, se divide en 4 lóbulos, ¿ya? Acá adelante en la frente está el lóbulo frontal, atrás está el lóbulo parietal, abajo está el lóbulo temporal y atrás está el lóbulo occipital. ¿Está bien? ¿Ya? Esos son los 4 lóbulos, acuérdate, ¿ya? Frontal,
Acuérdate, la frente, adelante, ¿ya? Atrás parietal, abajo, a la altura de la 100, ¿ya? Temporal y atrás el occipital, ¿ya? Ya, vamos a hablar de sus funciones, ¿ya? Empecemos por el frontal, ¿ya? Tiene un área integradora motora. Aquí están ¿te acuerdas que hablamos de las neuronas de integración o de asociación? Bueno, aquí hay muchas de ellas, ¿ya? Permite el movimiento voluntario, la coordinación, control motor, ¿ya? Coordinación y control motor. ¿Te acuerdas de movimientos complejos? Bueno, ahí está, ¿ya? Es la corteza motora, ¿está bien? Por eso justamente aquí, por ejemplo, está en la corteza motora, está el área de Broca, acá está, permíteme saltearme, ¿ya? Contiene el área de Broca. El área de Broca, jovencitos, es la encargada de la articulación del lenguaje. El área de Broca me permite hablar, articular el lenguaje, ¿ya? Porque, a ver, una cosa es comprender y otra cosa es poder articular palabras. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, hay personas como el cantante Pedro Suárez Vértiz, ¿ya? Él, por ejemplo, te comprende muy bien lo que tú le dices, pero cuando él quiere articular palabras como que las arrastrara, ¿no? Así está, ¿no es cierto? No puede verbalizar, vocalizar, ¿ya? Entonces, podríamos sospechar que hay alguna lesión en el área de Broca, ¿ya? Debido a que, bueno, ahí vamos a entrar a la especulación ya, ¿no? Si es que es el uso de drogas y alcohol o algún medicamento, ¿no? O si es algún tema bacterial, bueno, ¿no es cierto? O incluso inflamación temporal, etcétera, ¿ya? Hasta un tumor. La verdad que ahí entramos al terreno de la especulación, ¿ya? La cosa es que el área de Broca está comprometido por alguna razón, ¿ya? ¿Qué más? También en el área frontal, vuelvo a repetir, es acá adelante, a la frente, ¿no? Está el área prefrontal justamente también allí, ¿no? Y esta tiene que ver con actividades cognitivas superiores. Por ejemplo, prestar atención, memorizar, planificar, decidir, fijarse metas, establecer propósitos, solucionar problemas, autoconocerse, controlar las reacciones emocionales, la función ética o moral, o sea, saber qué está bien, qué está mal. Ya, mira, estas funciones más elevadas que solamente las tiene el ser humano, ¿no? O sea, un animal no sabe qué está bien, qué está mal, un animal no controla emociones, un animal no se establece propósitos y metas, ya, todas estas funciones ya tienen que ver con el área prefrontal, que es parte del área frontal. Muchachos, no es casualidad que el ser humano tenga una frente tan abultada, ¿no? Tenemos una frente, no hay en la naturaleza nadie que tenga una frente tan grande, ¿no? Como la humana, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta área prefrontal, repito, nos tiene que ver con planificar, razonar, tomar decisiones, ¿ya? A ver, de estas cosas que yo afirmo, tú te estarás preguntando a estas alturas, ¿y cómo se sabe todo esto, no? Esto se sabe por investigaciones, ¿no es cierto? Cuando alguien, por ejemplo, se ha lesionado esas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha ocurrido, no? Entonces, por ejemplo, hace un rato hablábamos de los hemisferios izquierdo y derecho, ¿no? Decíamos que somos cruzados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, y esto sí lo vi yo en persona, por ejemplo, un niño de 4 añitos había sufrido de un derrame cerebral, ¿ya? Y se había dañado, ¿ya? El hemisferio derecho, ¿ya? Y que había sufrido parálisis, la mitad de su cuerpo, ¿ya? Su bracito y su pierna izquierda, ¿no? Él cuando caminaba no los podía mover, los arrastraba, ¿está bien? Entonces mira, ahí se puede ver in situ como el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, somos cruzaditos como te había dicho, ¿no? Y viceversa, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, ¿ya? También aquí, lo mismo, para saber que el área frontal tiene que ver con la planificación y toma de decisiones, ¿ya? Hubo el caso, ¿ya? De un señor, esto ocurrió en Rusia, ¿ya? Que sufrió lesión grave acá en el hemisferio, perdón, en el lóbulo frontal, ¿ya? Una varilla de fierro lo atravesó aquí, ¿ya? Él pudo sobrevivir, pero tuvo pérdida incluso de masa encefálica, ¿está bien? ¿Ya? En otras palabras, le saltaron los sesos, ¿ya? Entonces hubo un daño permanente allí. Ya, él sobrevivió después de meses de tratamiento. Pero luego, ¿qué ocurrió? Antes era una persona como muchos adultos, ordenado, ¿está bien? Que tenía metas claras y trabajaba por ellas. Ya, no, a partir de aquí se volvió una persona despreocupada, irresoluta, ¿está bien? Ya no quería tomar decisiones.
no planificaba, vivía solamente el día a día, o sea, sobrevivía nada más, ¿ya? Eso es lo que pasó con él a partir de esta lesión, ¿ya? Entonces así vamos conociendo las funciones que cumple. Entonces acá dice, por ejemplo, lesión, ¿ya? En el lóbulo frontal. Eso podría generar trastornos motores como parálisis, problemas en la memoria, el cambio de tu personalidad y comportamiento, ¿ya? Bien, listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el lóbulo frontal, los lóbulos frontales? Profesor, ¿puede repetir un Sí, favor la área prefrontal? claro. A ver, entonces el lóbulo frontal, ¿ya? Dentro del lóbulo frontal, bueno, hay más subdivisiones todavía, jóvenes. Nosotros estamos estudiando solamente lo general, nada más, ¿ya? Entonces, dentro del frontal tenemos el área prefrontal, ¿está bien? El área prefrontal está relacionada con actividades, dice, cognitivas superiores. Cognitivas es de conocimiento, y superiores quiere decir que son propias solamente del ser humano, nada más, ¿ya? ¿Cuáles son esas actividades cognitivas superiores que me permiten las células altamente especializadas del área prefrontal? ¿Cuáles son estas? Pues prestar atención, ¿ya? De manera voluntaria, porque los animalitos también pueden prestar atención, pero por ejemplo cuando hay comida, ¿no? O sea, cuando están involucrados sus instintos. En cambio, el ser humano puede prestar atención de manera voluntaria, incluso a cosas que de repente no le entusiasman, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver con las metas. Pues, por ejemplo, tú prestas atención, no me gustan las matemáticas, dicen algunos, ¿no? O no me gusta la filosofía, pero debo prestar atención porque me va a ayudar a alcanzar mis metas. Ahí viene el tema de las metas, ¿está bien? Fijarse metas también, ¿ya? El área prefrontal también tiene que ver con fijarse metas. El ser humano es el único que se fija metas. Los animalitos solamente viven el momento, ¿ya? También tiene que ver, te había dicho, con la memoria, planificar, hacer planes para el futuro. Luego decidir, esta es la voluntad, ¿ya? Establecer propósitos, solucionar problemas, eso implica inteligencia, razonamiento, ¿está bien? Autoconocimiento, es conocerse uno mismo. El conocimiento de uno mismo te permite controlar emociones. Si tú, por ejemplo, sabes que eres agresivo o a veces dice cosas de las cuales luego se va a arrepentir, entonces vas a aprender a controlar también tus reacciones emocionales, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso lo logra con el tiempo. Para un adolescente todavía es difícil esto, pero con el tiempo lo van a ir logrando. También tiene que ver con la función ética o moral. ¿Está bien? Esto tiene que ver con que el ser humano sepa que está bien y que está mal, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, no te olvides que esto de acá es solamente la base biológica, pues obviamente tú tienes que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, un niño pequeño, por ejemplo, de 2 añitos o 3 añitos, ¿ya? Él tiene, está bien, o está en desarrollo, perdón, todavía está todavía en desarrollo toda esta área prefrontal. Además, él tiene que aprender, ¿está bien? ¿Ya? Que está bien y que está mal con el tiempo, ¿ya? Porque esta es la base biológica, pero luego se requiere de una práctica para aprender ciertas cosas, ¿ya? Espero haber respondido a tu pregunta. Si no, puedes repreguntar. ¿O alguien más que tenga alguna pregunta? A ver, por favor. Ya, continuamos entonces. Ya, a ver. Luego tenemos el lóbulo parietal, ¿ya? Acá están los parietales, ¿no? Atrás de los frontales, ¿ya? Procesamiento de información sensorial o esquema corporal. En otras palabras, la sensibilidad corporal, el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. A ver, entiendan esto. A ver, la piel, ¿ya? La piel que rodea todo el cuerpo, ¿ya? Te permite el sentido del tacto, por ejemplo, ¿no? Si algo es áspero o algo es liso, suave, etcétera, ¿ya? También te permite captar la presión mecánica, ¿no es cierto? Si alguien, o sea, te peñisca, eso es presión mecánica, pues, ¿ya? Temperatura, tú sientes también con el cuerpo, si algo está caliente o frío, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Entonces, esta sensibilidad del tacto, ¿ya? De la presión, la temperatura, que está en todo el cuerpo, ¿ya? ¿Dónde va a ser procesada? En el lóbulo parietal, ¿ya? El lóbulo parietal procesa la información del tacto, de la piel, ¿está bien? Listo. Una lesión entonces dificultaría localizar esas sensaciones, ¿no? Además, en el lóbulo parietal está el área de Dejerine, ¿ya? El área de Dejerine integra e interpreta los estímulos visuales necesarios para ¿qué? Para comprender un texto escrito, ¿ya? Entonces, el área de Dejerine te permite leer, comprender un texto
pero comprender no lo que te dicen, sino lo que lees. Entonces no es oral, sino escrito, escrito, ¿ya? Obviamente estamos hablando del parietal izquierdo o derecho. Estamos hablando del izquierdo, porque es el hemisferio izquierdo el del lenguaje, no te olvides, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Porque te repito, cada hemisferio cerebral tiene estos 4 lóbulos, ¿ya? Frontal, parietal, occipital y temporal, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el occipital. El occipital ya te había anunciado ya. Procesa la información visual, ¿ya? La información que entra por los ojos va a ser procesada en los lóbulos occipitales que están aquí atrás. Por lo tanto, una lesión allí podría generar una ceguera cortical o central, central o cortical. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tus ojos pueden estar sanitos, ya tus ojos están sanos, pero supongamos que recibiste una lesión muy grave, no sé, una pedrada, una bala aquí atrás en los lóbulos occipitales. Entonces, igual va a haber ceguera, porque aunque tus ojos estén sanos, no hay donde procesar esa información. Ya el centro de procesamiento, que son los lóbulos occipitales, han sido dañados. ¿Ya? Entonces, por esto tú has visto que hay ciegos que tienen los ojos así un poco, ¿no? Blancos, se notan sus ojos diferentes. Entonces, la lesión está en el ojo, ¿no es cierto? En la retina, en la córnea, qué sé yo. Y es un tipo de ceguera. Pero en cambio hay otros que tienen los ojos, tú lo ves y parecen normales sus ojos, ¿no? Parecen que no tienen ningún problema. Pero puede haber una lesión en el nervio óptico o en el lóbulo occipital. Y esos también generan ceguera también. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el lóbulo temporal. Ya te había dicho que este tiene que ver con el procesamiento de la información sonora, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que ingresa por los oídos va a ser procesado en los lóbulos temporales que están acá a la altura de la sien, ¿ya? Justo encima nomás del oído, ¿no? También los lóbulos temporales tienen que ver con las funciones némicas. ¿Qué son némicas? Némicas, a ver quién se acuerda. ¿Qué es némica? ¿Qué significa función némica? A ver qué me dice. A ver, ¿qué es función némica, jovencitos? A ver. Ya, te ayudo incluso a ver. Mnemotecnia. ¿Qué cosa es mnemotecnia? Mnemotecnia. Nemo, memoria. Tecnia, técnicas, técnicas de memoria, ¿no? Entonces, nemo, ¿ya? Nemo viene de nemocinas, eso es memoria, memoria. Entonces, funciones némicas tienen que ver con la memoria, ¿ya? El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria. Aquí también, en el temporal izquierdo, está el área de Wernicke. Esta te permite la comprensión del lenguaje hablado y escrito. ¿Está bien? ¿Ya? Una lesión en el lobo temporal te puede generar sordera. Ya, a ver, de todo esto yo quisiera recalcar algo, ¿ya? A ver, acuérdate. Bien, entonces, a ver, mira. El área de comprensión del lenguaje hablado y escrito es el área de Wernicke, que está en el temporal. Quien me permite responder luego que he comprendido, poder responder, o sea, articular palabras, eso es el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, también izquierdo, claro, ¿no? Y la comprensión de textos, se me permite identificar las palabras, las letras, ¿ya? Es el área de Dejenin, que está en el parietal, también izquierdo, obviamente, porque acuérdate que es el hemisferio izquierdo, ese es el del lenguaje, ¿ya? No el derecho, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, jovencitos? A ver, con toda confianza, por favor. Ya. Continuamos entonces, ¿ya? Si no hay preguntas, ahora que me gustaría que me digan, no, profesor, todo claro, chévere. Sí, ya. Dime, a ver. Sobre ¿cómo se llama? Lóbulo parietal. Hay un Ya. caso de que una chica así común como nosotros no siente dolores. Ujú. ¿Tiene una enfermedad o no sé? Más bien sería una lesión probablemente en alguna área del, ¿no? Del parietal, ¿no? En alguna lesión puede haber allí. ¿Está bien? Claro. Eso es, ¿ya? Alguna lesión ahí que no le permite, en un primer momento, identificar de dónde viene el dolor y luego, incluso en algunos casos más extremos, no sentir tanto dolor como otros sentimos, ¿no? Porque sentir sienten, ¿ah? ¿Ya? Pero sienten menos, está bien, menos dolor que nosotros, por ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, diferente sería la cosa si no solamente que no siente dolor, sino no puede moverse también. Ya, en ese caso ya la lesión estaría probablemente
en la médula, ¿no es cierto? Tú has escuchado solamente a la gente que sufre de parálisis, ¿no? Hemiplegia o cuadraplegia, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Ahí se lesiona severamente la médula. Entonces, al no haber comunicación entre el cuerpo, el soma es cuerpo, somático, cuerpo, y el cerebro, ¿no es cierto? Al no haber comunicación, porque se lesionó, se fracturó, por ejemplo, la médula espinal, la columna vertebral, entonces, no solamente es que no siente dolor, sino que tampoco no puede moverse. Porque no te olvides que el movimiento es ordenado por el cerebro. Entonces, si, digamos, se cortó la conexión, ¿ya? Se cortó el cable que une, digámoslo así, el cerebro con el cuerpo, entonces no hay movimiento, pero tampoco hay dolor, ¿no? Es una de las primeras cosas que hacen para saber si alguien, por ejemplo, ¿no? sufrió algún daño, es después del accidente, por ejemplo, le hincan con una agujita, ¿ya? La yema de los dedos del pie y de la mano, ¿no? También. Lo normal es que tú sientas dolor, pues, pero si la persona no siente dolor, es porque seguro, ¿ya? En el ejemplo que tú me pones parece que la señorita sí se mueve, ¿no? Entonces podemos sospechar más bien de alguna lesión en el lóbulo parietal, ¿no es cierto? Que genera que ella sienta menos dolor, ¿no? O no pueda precisar dónde está el dolor, ¿no? También lo siente en otro lugar, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Espero haber respondido a su pregunta y vamos a continuar ahora, ¿ya? Gracias. Listo. Acá está una vez más la imagen, ¿ya? Está el lóbulo frontal, ¿tú te acuerdas? Aquí está el área de Broca para articular palabras. Pero esta área frontal, además, aquí está el área prefrontal, ¿no? ¿No es cierto? Que tiene que ver con funciones cognitivas superiores, hemos visto, ¿no? Planificación, toma de decisiones, voluntad, funciones éticas y morales, que está bien, que está mal, razonamientos, etcétera, solución de problemas, ¿no? Es el lóbulo frontal. Por eso cuando se habla de inteligencia se habla de frente, ¿no? La gente dice, ¿no? Que dicen así, por ejemplo, ¿no? Cualquiera con 2 dedos de frente lo puede entender, dicen, ¿no? ¿Está bien? Bueno, nosotros tenemos más de 2 dedos, ¿no? Tenemos una frente bastante grande. Incluso se pensaba, antiguamente se pensaba que el hombre del futuro iba a tener una frente enorme por eso, ¿no? Porque desarrollaron más este lóbulo frontal, ¿no? Está bien, que cumple funciones como las que te he mencionado. Luego tenemos el lóbulo parietal, del que acabamos de hablar ahorita gracias a su compañera, ¿no? Sensibilidad cutánea, básicamente el lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo temporal, aquí está, el lóbulo temporal aquí, a la altura de la 100. Este lóbulo temporal tiene que ver con procesar la información auditiva y también tiene que ver con la memoria, némico, ¿te acuerdas? Luego tenemos aquí atrás el lóbulo occipital, este tiene que ver con, con el procesamiento de la información visual, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Ah, además también acá en el lóbulo temporal está la de Wernicke para la comprensión del lenguaje, ¿no? Y en el parietal estaba la de Yerin, ¿no? Para procesar los textos, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. Textos escritos, quiero decir. Listo. Entonces ya, esto acá es el encéfalo. Ya hemos visto el cerebro, que se divide en 2 hemisferios, cada hemisferio en 4 lóbulos, ¿ya? Y acá atrás, esta parte de acá, mira, esta parte de aquí, abajo, ¿no? Este es el cerebelo, ¿no? Y esto acá que parece un tronco, un tallo, es el tronco o tallo encefálico, pues. Ya está. Y justamente vamos a ver ahora el tronco encefálico, ¿ya? Tronco o tallo encefálico, ¿ya? Muy bien, dice aquí, se encuentra situado por debajo del lóbulo occipital. Es lo que acabamos de ver, pues. ¿Ves? Acá está, este es el lóbulo occipital, acá está el cerebelo y aquí abajo está el tronco o tallo encefálico, ¿ya? Casi a la altura de la nuca ya, ¿no? Ya comunicándose con la médula espinal, ¿ya? Ya, ¿qué función cumple el tronco encefálico? A ver, atención, ¿ah? ¿Ya? Dice así. Primero, a ver, se encuentra por debajo del lóbulo occipital y se prolonga hacia la médula espinal. ¿Está bien? Consta de 3 partes. Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. A ver, ¿por qué es importante el tronco encefálico? Porque ejerce control de los procesos vitales, como la respiración, el ritmo cardíaco, la actividad gastrointestinal. ¿Ya? Así está en el libro de la presa Marcos, tal cual es sacado. Aunque esta palabrita ejerce control, no me gusta mucho porque en realidad estas son funciones que nosotros no controlamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la respiración, ¿no? O el ritmo cardíaco, ¿no? O la actividad gastrointestinal, ¿no? Son más bien autonómicas, ¿no? Pero tienen que ver, sí tienen que ver con el tronco encefálico, ¿está bien? De tal manera que una lesión en el tronco encefálico podría matarte, por eso, ¿ya? ¿Está bien? Porque el tronco encefálico, insisto, tiene que ver con estas funciones vitales, ¿ya?
la respiración, el ritmo cardíaco o la actividad gastrointestinal que tiene que ver con la digestión, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la salida de los jugos gástricos, por ejemplo, ¿no? Para descomponer los alimentos, por ejemplo. No es algo que nosotros controlemos, ¿no? No es que yo digo, bueno, chicos, disculpen, voy a soltar ahorita mis jugos gástricos. No es voluntario, ¿ya? ¿Qué más? También controla los movimientos oculares, pero me interesa más esta parte de aquí, ¿ya? El tronco encefálico tiene que ver con la tos, otra vez usa el control, dicen, ¿no? Estornudo, hipo, vómitos, succión y deglución, ¿ya? A la hora de comer, ¿no? La succión y la deglución. Además, dentro del tronco encefálico tenemos la formación reticular. A ver, aquí mucha atención, por favor, chicos, ¿ya? Formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Es una densa red de células nerviosas responsables de regular, mira lo que dice, el tono cortical y la vigilia. Jóvenes, el tono cortical o vigilia es estar despierto, estar atento, ¿ya? El tono cortical tiene que ver con el nivel de atención, ¿ya? Cuando tú estás a punto de dormirte, tu tono cortical huye, ¿está bien? Va disminuyendo gradualmente hasta llegar a un estado de inconsciencia llamado sueño, ¿está bien? Sueño, ¿ya? Cuando estás despierto, ya, también hay grados de vigilia o tono cortical. Puedes estar más o menos atento o bastante atento también, ¿ya? Todo esto tiene que ver con la formación reticular. Esta formación reticular a la vez la vamos a dividir en dos. SARA, que significa, acá está, Sistema Activador Reticular Ascendente. Este me permite pasar de estados de sueño a vigilia. O sea, estoy dormido, ahora me despierto. Gracias al SARA, que es activador. Mira, Sistema Activador Reticular Ascendente. En cambio, el SRD es el sistema reticular descendente. Este me permite lo contrario, estar despierto, pasar a estar dormido. De tal manera que una lesión en el tronco encefálico, ¿ya? Que dañe esta formación reticular podría dejarme en estado de coma. ¿Qué pasa con una persona que está en estado de coma? Está en un estado de, ¿no? Muy parecido al sueño y no logra, no puede despertar. O sea, no, este sistema activador reticular ascendente, valga la redundancia, no funciona, no activa, no despierta pues la persona. ¿Ya? Listo. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Al chat me están escribiendo, pero si voy al chat voy a tener que salir de la pantalla. A ver, después voy a ver el chat. Pero pregunten mejor, a ver, digan, ¿ya? De manera oral. Les agradecería mucho que hagan sus preguntas de manera oral. Ya, continuamos. Entonces, ese es el tronco encefálico. No te olvides que tiene que ver con funciones, eso acuérdate, ¿ya? Funciones vitales. Vida o muerte, respiración, ritmo cardíaco, actividad gastrointestinal. ¿Está bien? Y también dentro del tronco encefálico, acuérdate, está la formación reticular, ¿ya? La formación reticular constituida por el SARA y SRD, que me permite pasar de estar dormido a estar despierto, ¿ya? ¿Está bien? O al contrario, de estar despierto a dormir, ¿ya? Pero el SARA me interesa más, ¿ya? Porque el SARA permite justamente despertar, ¿no? De estar dormido me permite pasar a estar despierto, ¿ya? Esto tiene que ver con la vigilia o atención. ¿Listo? Ahora vamos a ver el cerebelo, ¿ya? Más abajo está el cerebelo. Mira, este es el cerebro, este acá es el cerebelo, ¿ya? Cerebro, cerebelo. Acá está, chiquitito, ¿ya? Es la segunda estructura en tamaño del encéfalo, porque sabes que la primera y más grande es el cerebro, ¿no es cierto? Ya, luego sigue el cerebelo. Está situado en la fosa posterior del cráneo, o sea, atrás, detrás de la protuberancia del bulbo. O sea, no te olvides que protuberancia y bulbo son partes del tallo encefálico. Entonces acá ves, acá hay una fotografía, vamos a ver, una imagen, perdón, ¿ya? Esto grandote es el cerebro, esto de acá es el tallo o tronco encefálico, y esto de aquí, que parece una mollejita, es el cerebelo. ¿Ves? Como ves, está en la parte posterior del cráneo, atrás, ¿ya? Del tronco o tallo encefálico. Listo. Controla el tono, dice intensidad de contracción muscular, ¿ya? El tono muscular, el cerebelo controla el tono muscular, ¿ya? Una cosa es estar echado, por ejemplo, ahí el tono muscular disminuye, pero para estar parado hay una intensidad mayor del tono muscular que me permite estar parado y derecho además. ¿Está bien? ¿Ya? Eso lo controla el cerebelo. Por eso el cerebelo tiene que ver con la postura corporal. Acá dice, ¿ves? Para mantener la postura corporal. ¿Está bien?
¿ya? El cerebelo tiene que ver con la postura corporal. ¿Qué más? Coordina, junto con la corteza, la ejecución de movimientos con facilidad y precisión. Sí, el cerebelo también me permite movimientos coordinados, por ejemplo, cuando monto bicicleta, cuando salto soga, cuando bailo, ¿está bien? Además, obviamente, también el cerebelo tiene que ver con el equilibrio. Para montar bicicleta, además de coordinación, requiere equilibrio, ¿ya? Por medio de sus conexiones con el sistema vestibular. El sistema vestibular es el sistema del equilibrio. ¿Dónde está el órgano del equilibrio? En el oído interno, en medio de los dos oídos, ¿ya? En el medio ahí está el sistema vestibular. Ese me permite la sensación de equilibrio, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Y ese coordina también con el cerebelo, ¿ya? Para esa función del equilibrio. ¿Está bien? Entonces el cerebelo, mira, tiene que ver con el tono muscular, ¿ya? Que me permite una postura adecuada, ¿ya? Del cuerpo. Tiene que ver con la precisión y coordinación de movimientos, por ejemplo, para bailar. Además, también tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? Yo vi un video, chicos, a ver, para que se acuerden de esto, a ver, del cerebelo, donde a un gato, adrede, le hicieron una pequeña incisión y le lesionaron el cerebelo, ¿no? ¿Qué pasó? El gato tenía problemas para mantener el equilibrio, por ejemplo, cuando saltaba de un lugar a otro, se caía, ¿no? Tenía problemas también para mantener la postura, ¿no? Corporal, elegante que es el gato, caminaba de un modo extraño, ¿ya? Un modo extraño. No era muy coordinado, no tenía buen equilibrio. O sea, en otras palabras, malograron al felino, ¿no es cierto? En aras de la ciencia. Ya se lo vi en un video, ¿ya? Es para que vean las funciones del cerebelo. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya. Todo claro. Continuamos. Sí. Ya, gracias, muy amable. Continuamos. El sistema límbico. Habíamos hablado de él. A ver, mesencéfalo, ¿te acuerdas? Acá está. A ver, ¿dónde está esto? A ver. Acá está. Diencéfalo, perdón. El diencéfalo, ¿ya? Acá está el diencéfalo. ¿Ya? Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, etc. Ya. Nosotros lo vamos a ver como parte del sistema límbico, eso, ¿ya? Acá está. Ya, el sistema límbico. Entonces acá está otra vez la imagen, mira. El cerebro, aquí está el tronco encefálico, aquí está el cerebelo, y aquí en celeste, lo que está en celeste es el sistema límbico. El sistema límbico está conformado por el tálamo, acá está el tálamo, ¿ves? El hipocampo, ¿ya? La amígdala cerebral, el hipotálamo. Entonces, estas estructuras, está bien, en su conjunto, constituyen el sistema límbico. ¿Ya? Acá dice, ¿ves? Es un complejo conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo y justo debajo de la corteza, o sea, del cerebro, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluye cuerpo talámico, hipotálamo, hipocampo, cuerpo calloso, eso lo hemos mencionado, ¿no? Cuerpos mamilares, la amígdala cerebral, ¿ya? El fornix, el giro cingulado y el bulbo olfatorio, ¿ya? Muy bien. Ahora, el sistema límbico, ¿por qué es importante? Porque el sistema límbico tiene que ver con ciertas funciones. Por ejemplo, el apetito, ¿ya? El sueño, la temperatura corporal, ¿está bien? La motivación sexual, o sea, el deseo sexual, la agresión, el miedo y la docilidad, ¿ya? Con esas funciones tiene que ver el sistema límbico, ¿ya? También dice aquí abajo, es la base material de las conductas motivadas, los estados emocionales. El sistema límbico tiene que ver también con las emociones, ¿ya? No te olvides que las emociones también tienen que ver con el aprendizaje, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Un niño, por ejemplo, aprende mucho más cuando siente el cariño de su maestro o tutor, en este caso puede ser la mamá, el papá, ¿está bien? Ya, a ver, jovencitos, de repente ustedes que ya han llevado esto, me imagino, en otros grados, en colegio, se estarán preguntando, profesor, pero hasta donde yo recuerdo, esto de la motivación sexual, la temperatura, el hambre y la sed, eso tenía que ver con el hipotálamo, profesor. Ya, bueno, acá está pues el hipotálamo. El hipotálamo es parte del sistema límbico, ¿ya? Parte del sistema límbico. ¿Está bien? El hipotálamo es parte del sistema límbico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La amígdala cerebral, ¿no? Dice, ayuda a formar los recuerdos de emociones y es responsable de la experiencia emocional. Sí, la amígdala, por ejemplo, se asocia a la ira y al miedo, ¿ya? La ira y el miedo, ¿ya? Y dice que ayuda a formar recuerdos, ¿ya? No es casualidad, de tal manera que no es casualidad que, por ejemplo,
situaciones donde hemos tenido mucho miedo, ¿ya? O mucha cólera, por ejemplo, ¿ya? Las recordamos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Por ejemplo, un accidente, ¿no? ¿Está bien? O algo traumático, ¿no? Supongamos tú tenías, no sé, 6 añitos y te atacó un perro, ¿no? Es algo que, por ejemplo, recuerdas vívidamente, ¿no? Cómo la emoción ayuda a recordar, ¿está bien? ¿Ya? O a veces les digo aquí también, por ejemplo, participa, ¿no? Participa, y si te equivocas, es un pequeño trauma. ¡Ay, qué roche! Dicen ustedes, ¿no? Pero estoy seguro que eso no te vas a olvidar. No te vas a olvidar de eso que el profesor te corrigió, por ejemplo. Y como siempre digo, es 1000 veces mejor equivocarse aquí que en el examen de admisión, ¿no les parece? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el hipocampo también, ¿no? Participa en la formación de la memoria a corto plazo, a largo plazo. En otras palabras, el hipocampo permite que nuestra memoria a corto plazo se convierta en memoria de largo plazo. No sé si tú te acuerdas, una película llamada Como si fuera la primera vez. Era una señorita que todo lo que vivenciaba durante el día, ¿ya? Al dormir, lo borraba. Entonces al día siguiente no se acordaba nada. No sé si viste esa película Sí, profe, Adam Sandler. con Adam Sandler, Sí, claro. sí. Pues, ya, ella, por ejemplo, gracias, ella, por ejemplo, entonces lo conoció este muchacho, le pareció simpaticísimo, casi se enamoró, ilusionada de ella. Él también se fue a dormir. Al día siguiente ella vuelve a la cafetería, él se acerca, le bromea incluso, puedes oler mis manos, porque ella decía que le gustaba el olor a pescado en las manos, ¿no? Porque su papá era pescador, ¿no? Y le bromea y ella poco más ¿no? Y ella se puso nerviosa, no te conozco, ¿quién eres? ¿No? ¿Está bien? Y él dice, pero qué raro, si ayer nos hemos conocido, pero ella no se acordaba, pues. Entonces, ella tenía memoria a corto plazo nomás, no llegaba a memoria a largo plazo, ¿no? Porque cuando dormía, insisto, borraba todo. Como dicen ustedes, borraba cassette. ¿Está bien? Ya, ahí eso se llama amnesia anterógrada, ¿ya? Y en este caso sospechamos de una lesión en el hipocampo. ¿Sí? Ella se había lesionado el hipocampo, ¿ya? Y por eso, solamente recordaba lo que ocurría durante el día. Cuando dormía, se olvidaba, ¿ya? Incluso en la película te cuentan que su papá iba conduciendo y se cruzó una vaca y para no atropellarla chocó contra un carro y ella sufrió una lesión, ¿no? ¿A qué más o menos? Hasta la altura del lóbulo temporal, ¿no es cierto? Temporal, ¿no? Ahí está el hipocampo también, ¿ya? Y por eso tenía esos problemas de memoria, ¿no? Que se llaman amnesia anterógrada. Imposibilidad para fijar nuevos recuerdos, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, recapitulando. Entonces, el sistema límbico está compuesto por estas estructuras, ¿no? Tálamo, hipocampo, amígdala cerebral, etcétera, ¿ya? Cumple las funciones de control, si se quiere, del apetito, ¿ya? Es el hambre, ¿no? También la Z, acá no la menciona, pero también la Z. El sueño, la temperatura corporal, ¿ya? La motivación o deseo sexual y también la satisfacción también, ¿ya? También tiene que ver con la agresividad, el miedo, la docilidad. En otras palabras, es la base material de las conductas motivadas. Cuando hablamos de conductas motivadas, nos referimos a conductas, por ejemplo, a ver, cuando tú tienes hambre, te comportas de una manera, ¿está bien? Cuando tienes miedo también, a eso se refiere, ya con conductas motivadas, el hambre, la sed, el deseo sexual, ¿ya? ¿Ya? Generan ciertas conductas de un tipo, ¿ya? Son conductas motivadas. También el sistema límbico tiene que ver con los estados emocionales, las emociones, acuérdate, a ver, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza son emociones, ¿ya? Y también tiene que ver con los procesos de memoria, porque aquí está también el hipocampo, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, Juancitos. Ya, entonces acuérdate del sistema límbico, ¿ya? Es más, yo me acuerdo, así yo trato de relacionarlo, ¿no? Entonces me acuerdo siempre de algo que nos contaba el profesor, ¿no? Nos decía que el sistema límbico, mira, en el caso del ser humano el sistema límbico es pequeño en comparación con el cerebro es enorme. Mira, el cerebro es grandote, el sistema límbico es pequeñito. Pero en cambio me decía en el cocodrilo, por ejemplo, no, en el cocodrilo el sistema límbico es igual o más grande que su cerebro. ¿Ya? El sistema límbico es igual o más grande que su cerebro. Entonces, por eso decía, esos animales son muy agresivos, ¿no es cierto? Entonces, mira, la agresividad, la ira, en este caso es una emoción y tiene que ver con el sistema límbico. Entonces, de eso me acuerdo siempre, ¿ya? Sistema límbico, entonces, emociones, ¿ya? Y a partir de ella comienzo a hilar otras cosas, ¿no?
¿Está bien? Ahí está el hipocampo, y el hipocampo tiene que ver con la motivación sexual, el hambre y la sed, ¿ya? Que incluso ahí también lo relaciono yo, cómo están relacionados. Por ejemplo, en el caso del animalito, por ejemplo, un animal, por ejemplo, un perro, por ejemplo, cuando ha encontrado una perrita que está luna, el animalito, no sé si ustedes han tenido perro, yo tenía mi perro, por ejemplo, no comía, no dormía, ahí estaba, pues, ¿no es cierto? ¿Ves? Está bien, etcétera. ¿Ya? Y así vas relacionando tú para que no te olvides. Eso tienes que hacer tú, relacionar la información que se te brinda con experiencias tuyas, por ejemplo, ¿ya? O anécdotas. Así vas reteniendo la información. Listo, sistema límbico. Ya habíamos hablado del tálamo y el hipotálamo, ¿no es cierto? Ya. Del hipotálamo sobre todo, ¿no? Te había dicho que el hipotálamo tiene que ver con el hambre, la sed, el deseo sexual y otras cosas más, la temperatura corporal también, ¿no? Ya, pero a ver, veamos por partes. El tálamo, chicos. El tálamo, dice, es el núcleo más grande del encéfalo. Es considerada la primera estación de relevo o integración sensorial. ¿Sabes por qué se le llama así, estación de relevo o integración sensorial? Porque tiene que ver con las sensaciones, ¿ya? La información de los sentidos, de los 5, menos del olfato, entonces de 4 nomás, ¿ya? Llega al tálamo. Sí, llega al tálamo. Y de ahí del tálamo ya se distribuye a la corteza cerebral, acá dice, ¿ves? A la corteza cerebral correspondiente, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, leamos primero, ¿ya? Dice acá, la primera estación de relevo o interacción sensorial. Pues exceptuando el sentido del olfato, todas las fibras sensitivas hacen escala en él y cursan luego hacia áreas precisas de la corteza cerebral. ¿Cómo así? A ver, te explico. Por ejemplo, la información que captas con los ojos es visual, esa llega primero al tálamo y del tálamo ya pasa luego a los lóbulos occipitales, ¿ya? La información auditiva de los oídos, ¿ya? Llega primero al tálamo, sí, y del tálamo ya se va a los lóbulos temporales. La información del tacto o del gusto igual llegan al tálamo, ¿ya? Estación de relevo. Y de allí ya pasan a los lóbulos parietales. Entonces, a ver, la información del gusto, tacto, oído, ¿no es cierto? O la vista llegan primero al tálamo, ¿está bien? Y después ya se distribuyen a su zona cortical correspondiente o área cortical correspondiente. Ya. El único que no llega al tálamo es el olfato. Este va de frente al rinencéfalo, ¿ya? De frente al rinencéfalo. Por eso se dice que el sentido del olfato es uno de los más primitivos que tenemos, en la medida que es del que menos conciencia tenemos. ¿Está bien? Menos conciencia tenemos, ¿ya? Incluso hay estudios que dicen que el ser humano, igual que cualquier animal, ¿ya? Se siente atraído por los olores, ¿ya? De las personas del sexo opuesto, pero él no es consciente de eso, pues, ¿no? Está bien, él no dice, me gusta el olor de esa persona, salvo que use perfume, ¿no? Pero en realidad dice que sí influye, incluso dicen algunos, a la hora de elegir pareja, ¿no? Por eso a veces hay gente que dice, este muchacho no me parece, no sé, bello no es, pero no sé por qué me siento atraído o atraída, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces muchos creen que es por el olor, ¿no? Que emana esa persona, ¿ya? Bueno, el hipotálamo. Y el hipotálamo ya te he dicho que es una estructura, ¿no? Pequeña, ¿ya? Y que tiene que ver con la regulación de procesos fisiológicos que mantienen el equilibrio interno del cuerpo. Cuando hablamos de equilibrio interno nos referimos a homeostasis. Eso tú lo has visto en biología, me imagino, ¿no? Homeostasis, por ejemplo, equilibrio, por ejemplo, la temperatura. El ser humano requiere una temperatura específica, ¿no? 37 grados, ¿no es cierto? Punto 37, ¿no? Si subes, no, ya 38, 39, eso ya es fiebre, ya, ¿no es cierto? Y si bajas, hipotermia, ¿no es cierto? Entonces tu cuerpo va a tratar de mantener ese equilibrio, ¿no? Para eso va a quemar energía, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso que en invierno se nos antoja más carbohidratos también, ¿no? Y bebidas calientes, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Otro ejemplo de hemostasis es la presión. También la presión tiene que mantenerse estable, ¿no? Listo. Ya, eso tiene que ver con el hipotálamo, entonces, ¿ya? Mantenimiento del equilibrio interno o homeostasis, ¿está bien? Ritmos circadinos. Bueno, ritmos circadinos, a ver, por eso que, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo tenemos, por ejemplo, el sueño, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Cada 24 horas o menos, ¿no? Durante el día necesitamos dormir, ¿no? Digamos, cada 16 horas, por ejemplo, ya necesitamos, el cuerpo te pide dormir, descansar. Y eso es todos los días, ese ritmo circadiano, ¿ya? ¿Está bien? El hambre también, o las motivaciones sexuales también, ¿ya?
Y acá está justamente motivaciones básicas, ¿no? El hipotálamo tiene que ver con el hambre, ya te había dicho, la sed, la temperatura y la conducta sexual. ¿Ya? ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto ya, porque el hipotálamo es parte del sistema límbico. ¿Ya? Porque todo esto de acá, hambre, sed, conducta sexual, tiene que ver también con las emociones también. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, el sistema nervioso periférico. Ya hemos terminado con el sistema nervioso central. Ya, el sistema nervioso central, esto de acá del centro, ¿no? Encéfalo y médula espinal. Ya hemos hablado del encéfalo, ¿no es cierto? Del encéfalo. Hemos hablado del cerebro. Lo hemos dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Cada hemisferio en 4 lóbulos, ¿no? Temporal, parietal, frontal, occipital, ¿no es cierto? ¿Ya? La médula espinal, de este hemos hablado poco, ¿no? La médula espinal, chicos, básicamente me permite la comunicación con el resto del cuerpo, ¿está bien? El sistema nervioso periférico, que es lo que está aquí en celeste, por ejemplo, tenemos terminaciones nerviosas en todo el cuerpo, ¿ya? Desde la punta de los dedos de los pies hasta aquí en la cabeza, en el cuero cabelludo, también tenemos terminaciones nerviosas. En la punta de los dedos de las manos también hay terminaciones nerviosas. Toda esa información ¿ya? Va a llegar a la médula y de la médula al cerebro. Y al revés, cuando quiero mover el pie, la mano, lo que sea igual, el cerebro comunica al cuerpo a través de la médula espinal, ¿ya? Entonces la médula espinal comunica, si ustedes quieren, al cuerpo con el encéfalo, con el cerebro, ¿ya? Pero además también la médula espinal tiene que ver con algunas funciones reflejas, ¿ya? Movimientos reflejos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, alguien te pincha con un alfiler el dedo y tú lo único lo que vas a hacer es retirar automáticamente. Esa es una respuesta refleja, por ejemplo. ¿Está bien? Listo. O todos escuchamos un sonido fuerte. ¡Ah! Todos volteamos, ¿no? A ver qué pasó, qué ocurrió. ¿Ya? Esas son respuestas reflejas que tienen que ver con la médula espinal. Ya. Ahora veamos el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Dice, está formado por un conjunto de nervios localizados fuera del cráneo y de la columna vertebral. Sí, porque el cráneo y la columna vertebral protegen al sistema nervioso central. Y lo que está fuera ya no es central, pues ese es periférico, ¿ya? Este periférico se compone, dice, de dos partes, somático y autónomo, ¿ya? Primero el somático, o también llamado voluntario, dice, es la parte del sistema nervioso periférico que interacciona con el ambiente exterior. Se compone de nervios aferentes que llevan las señales sensoriales desde la piel desde la piel, músculos, articulaciones, ojos, etcétera, hacia el sistema nervioso central, o sea, hacia la médula y después al cerebro, ¿no es cierto? Lo que te he dicho, me permite recibir las sensaciones, ¿está bien? Y luego también está conformado por los nervios eferentes o motores, que es lo contrario, es cuando el cerebro necesita comunicarse con el cuerpo. ¿Está bien? ¿Ya? De tal manera te decía yo que si por ejemplo tú te lesionas acá, la médula, hay una lesión acá, por ejemplo una niña, la niña Romina, no sé si se acuerdan, un asalto a sus abuelos eran cambistas de dólares, el delincuente disparó y por casualidad le dio a la niña, le lesionó acá la médula. ¿Qué trajo como consecuencia? Que la niña quedó cuadraplégica, no podía mover nada, del cuello para abajo ya no podía mover el cuerpo. Porque repite, el cerebro ordena, esas son neuronas eferentes, pero como acá se ha cortado la conexión, se cortó el cableado, así, ¿ya? Figurativamente hablando, no puede moverse. Pero también pasaba que la niña no sentía ningún tipo también de sensaciones en el cuerpo. También tú podías hincarle, te decía yo, los deditos del pie o la mano con un alfiler, con una aguja, ¿no? Y ella no sentía dolor tampoco, porque tampoco la información llegaba al cerebro. Así es. Sí, muchachos, el dolor en realidad ocurre finalmente en el encéfalo, en el cerebro. Así es, ¿ya? Sí, yo igual que tú me puse incrédulo. No, ¿cómo va a ser si yo lo siento aquí en la mano? Bueno, para demostrar, ¿no? Lo contrario, fuimos a un laboratorio. Nos toca dentro del curso, ¿no? De neurofisiología, ¿no? Por eso habíamos comprado nosotros un animalito, un cuy, ¿no? Y la profesora le lesionó a propósito la médula, ¿no? Le hizo aquí atrás a la altura de la nuca del animalito, le hizo una incisión y cortó y le lesionó la médula espinal. Inmediatamente el cuy, sí, se desparramó. Ya no estaba paradito, ya. Quedó desparramado. Sí, porque ya al no haber conexión entre el cerebro y el cuerpo, incluso pierde la postura, ¿no? Es más, no puede mover nada. Ya no podía moverse. Luego lo puso panza arriba, ¿no? Entonces me decía, miren, está cuadraplégico, ya no puede moverse ya. Porque hemos lesionado la médula, y aunque el cerebro ordene moverse, el cuerpo no se va a mover porque no llega a la orden, porque hemos lesionado la médula espinal.
Y luego comenzó a abrirlo. Estaba vivo ya y lo estaban abriendo, ¿no? Nosotros miramos sorprendidos, pues, ¿no? ¿Y no le duele? Preguntó alguien. No, tampoco. ¿Ya? Porque la información del cuerpo, o sea, todo lo que siente en el cuerpo, no llega al cerebro. Por la misma razón, ¿no? Que le hemos mencionado la médula espinal. Entonces ahorita no siente dolor, lo cual no significa que no se va a morir. Igual se va a morir porque se está desangrando, ¿no? Está bien, se está descompensando, etcétera, ¿no? Bueno, la profesora no era sádica, sino que tenía, bueno, en áreas de la ciencia, ¿no? Que nos quería probar. Como por ejemplo, aun cuando no había conexión entre el cerebro y el cuerpo porque se había lesionado la médula, hay funciones autónomas que se seguían desarrollando. Por ejemplo, le abrió el estómago y los intestinos todavía seguían trabajando, ¿no? El corazón seguía latiendo, ¿ya? Porque estos dos últimos, ¿ya? El latido del corazón y la digestión, no tienen que ver con el sistema nervioso somático o voluntario, sino tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? También conocido como sistema nervioso vegetativo o, mira, visceral, ¿ya? Participa en la regulación del ambiente interno, ¿ya? Este sistema nervioso autónomo actúa de manera involuntaria, ¿ya? La digestión, por ejemplo, es involuntaria. Imagínate, a ver, habría gente que, ¡ay! Me olvidé digerir mi comida de antes de ayer. No, eso es, como te he dicho, se funciona de manera involuntaria, ¿no? En el ejemplo que te ponía, por ejemplo, el cuy le abrieron la barriga y todavía los intestinos se movían, todavía seguían en el proceso de digestión todavía, ¿ya? Entonces dice, controla las acciones automáticas de los órganos y glándulas internas, interviniendo en la emisión de respuestas vegetativas en condiciones de reacción emocional, ¿ya? A ver, respuestas otra vez vegetativas, autónomas o viscerales quiere decir que son automáticas, yo no las controlo, ¿ya? Y esto tiene que ver con las reacciones emocionales. Entonces te comento que el sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático es activador, el parasimpático es inhibidor. Atención, el simpático que es activador, ¿ya? Va a movilizar toda la energía del ser humano para que en situaciones de peligro tu cuerpo se prepara para la lucha o huida. Entonces, por ejemplo, tú vas por la calle, ¿ya? Y se acercan dos ladrones, cuchillo en mano, entonces tú al notar eso, rápidamente tu cuerpo se va a preparar, ¿ya? Sistema nervioso simpático. ¿Cómo se prepara? Tu ritmo cardíaco bruscamente se acelera, tu temperatura corporal aumenta, ¿está bien? Vas a segregar adrenalina, tus músculos se ponen en tensión, de tal manera que todo tu cuerpo se prepara para la lucha, ¿ya? Para enfrentar o para huir. En ambos casos, para luchar o para huir, vas a necesitar mucha energía, ¿ya? Y eso gracias al sistema nervioso simpático. Insisto, eso tú no lo controlas, eso es automático, ¿ya? Tú no dices, ¡ay, un ladrón! ¡Ay, voy a acelerar mi ritmo cardíaco! No, este ya se aceleró solo ya. ¿Está bien? Tú no dices, voy a aumentar mi temperatura corporal, eso ocurre solo. ¿Ya? ¿Está bien? Los nervios parasimpáticos son inhibidores. Cuando, por ejemplo, vas a descansar, vas a dormir, por ejemplo, ese estado de retardo, de tranquilidad, en el que vas cayendo, ¿ya? Tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Entonces no te ves el simpático activador y el parasimpático inhibidor, ¿ya? A ver, una prueba más de que el sistema nervioso vegetativo es autónomo. Tú, por ejemplo, no puedes sonrojarte a voluntad. A ver, ¿alguno de ustedes puede ponerse rojo a voluntad? O puede ponerse pálido a voluntad. No, eso es autónomo, ¿ya? Sin embargo, cuando tienes mucha ira, cólera, por ejemplo, sistema nervioso simpático, te sonrojas, pues, ¿ya? Por cólera, por ejemplo. Estás asustado, estás a punto de desmayarte, te pones pálido, sistema nervioso parasimpático, pálido, ¿ya? Ambos autónomos, tú no los controlas. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, recapitulando, a ver. El sistema nervioso periférico, ¿ya? Que es el que está fuera del central, se divide en dos. Somático, cuerpo. Tenemos terminaciones nerviosas en todas las partes del cuerpo, desde la punta de los dedos, los pies, manos, ya en todo el cuerpo, ¿ya? Es el somático. El autónomo, en cambio, tiene que ver más con terminaciones nerviosas, ¿ya? Que posibilitan funciones vegetativas o viscerales, automáticas, ¿ya? ¿Está bien? Y se divide en dos, ¿ya? Simpático y parasimpático. ¿Está bien? El simpático que es excitador y el parasimpático que es inhibidor. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, a ver, voy a chequear un ratito antes de entrar al cuestionario.
Voy a chequear a ver el chat, a ver quién me está escribiendo, ¿ya? De repente alguna pregunta ahí. Rapidito, ¿ya? Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que han saludado, muy amables, gracias por sus saludos. Ya, se refiere al orden de las palabras, no al orden de la oración. Claro, lo gramatical y lo semántico ahí, ¿no? Claro. Al orden de ideas también, ¿ah? Sí, pero cuando uno se golpea la cabeza pierde neuronas. Si el golpe es muy severo, hijos, ¿ya? Si el golpe es muy severo, sí, puedes perder ciertas neuronas, de hecho, ¿no? Igual también la ingesta de alcohol también, ¿no? Si has tomado tanto hasta perder conocimiento, obvio que hay muerte de neuronas, ¿no? Y tú sabes que las neuronas no se regeneran, ¿no? A diferencia de otras células, estas mueren para siempre, ¿no? Profe, entonces el hemisferio controla el lenguaje, ya sea cuando hablamos palabras malas como lisuras. ¿Qué hemisferio? El izquierdo es el del lenguaje, ¿ya? Ahora, ¿qué palabras son educadas y qué palabras son lisuras? Eso ya es un tema ya social, ¿no? Social, cultural, ¿no? ¿Está bien? Eso ya es social o cultural. Pero yo estoy hablando acá de la base biológica, de la base biológica. Y la base biológica del lenguaje, ¿no? Palabras bonitas, feas, eso no interesa. La base biológica del lenguaje es el hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Izquierdo, ¿ya? Porque lo otro es cultural, insisto. Por ejemplo, la palabra carajo, muchos dicen que es una mala palabra, pero no entienden lo que significa, ¿no? Saben lo que significa, por ejemplo. ¿Ya? Profe, la bipolaridad sería una lesión del lóbulo parietal. El trastorno bipolar de la personalidad es un trastorno de personalidad. Si hablamos de personalidad, más estaríamos hablando en un caso del hemisferio cerebral, perdón, de los lóbulos frontales. Pero además, hijos, la bipolaridad no es un problema anatómico, es un problema funcional, ¿no? ¿Ya? Es más social, ¿ya? O sea, es que no todas las enfermedades mentales o problemas mentales tienen una base biológica necesariamente, ¿ya? Algunas son temas sociales, o sea, tu cerebro está bien, sino que a veces hay otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, la vida que llevamos, ¿no? Una vida, por ejemplo, donde de pronto hay alegría y de pronto hay violencia, eso puede generar algunos trastornos como la bipolaridad, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, un niñito con la mamá, están ahí pura ternura y sus hermanitos, y de pronto llega el papá borracho y se agarran a golpes con la mamá y todo es un problema. Y así, ¿ya? Cambios tan bruscos y continuos y traumáticos pueden generar estos trastornos, ¿ya? Entonces no siempre es biológico, ¿ya? Ajá. Claro, la memoria. Está respondiendo ahí. Vigilia, atención. Ya. Ajá, Medina ha hecho una especie de resumen. A ver. Está bien. Ya, muchachos. Está bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. ¿Ah? Eso que ha hecho Medina está bien, porque eso se llama procesamiento de la información. Él está procesando. ¿Ya? Ya. Listo. Otra vez acá ha hecho Medina sus. Y qué bueno lo que hace Medina. ¿Ah? Qué bien. Espero nomás que no te quite tiempo y no te distraiga de lo demás. Eso hazlo pero en tu cuaderno nomás, ¿ya? Para que no te distraigas de las otras cosas que voy explicando, ¿ya? Ese proceso me parece fabuloso, pero en tu cuaderno. Muy bien, pero igual, gracias por compartirme, ¿no? Si no, no me hubiese enterado, claro. Gracias. Ya, muy bien, chicos. A ver, profe dice que podría explicar y dar ejemplos del sistema simpático parasimpático, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. A ver, vamos a volver a explicar el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? A ver. Ya. Ya. A ver, un ejemplito más, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso simpático es activador y el parasimpático es inhibidor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, miren, ¿ah? El sistema nervioso simpático genera que tu ritmo cardíaco se acelere, que tu corazón lata más rápido. En cambio, el sistema nervioso parasimpático genera que tu ritmo cardíaco disminuya más bien. El sistema nervioso simpático genera que tu temperatura corporal, aumente, ¿ya? Aumenta tu temperatura corporal. Cambia el parasimpático, ¿ya? Puede haber incluso una disminución, ¿ya? El sistema nervioso simpático genera que hay una mayor salivación. Tú salivas más, ¿ya? Hay mayor salivación. En cambio, el sistema nervioso parasimpático genera incluso resequedad, ¿no? Eso de pasar en seco. ¿Está bien? No hay salivación, ¿ya?
y así. ¿Ya? Entonces el sistema nervioso simpático excita, ¿ya? Excita, tu ritmo cardíaco se acelera, hay rigidez muscular, aumenta la temperatura corporal, hay mayor salivación. En cambio, en el parasimpático es lo contrario, porque te inhibe, te tranquiliza, te calma, ¿ya? Un ejemplo más, a ver, ya práctico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como te decía, se aproxima un perro enorme, grandote, ¡guau, guau, guau! Ladrando, un Rottweiler cruzó con cocodrilo, ¿ya? Se acerca hacia ti, te va a atacar. Se activa tu sistema nervioso simpático, el simpático, ¿ya? Mismo cardíaco se acelera, todo tu cuerpo se prepara, hasta tiemblas, ¿no? Para la lucha o la huida se va a preparar tu cuerpo. En cambio, a ver, sistema nervioso parasimpático, a ver, mira qué diferente, a ver. Se acerca a la chica que te gusta, pero que te gusta de verdad de una manera tierna, pues, ¿no? No la que te excita, ¿ya? Sino esa chica, ¿ya? O en el caso de la chica, si es el muchacho que tú le ves y sientes ternura, tranquilidad, ¿no? Sientes como en las nubes, ya, ahí se estaría activando tu sistema nervioso parasimpático. Te calmas, te tranquilizas, ¿está bien? Tu ritmo cardíaco, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Tu respiración también, ¿ya? Disminuye, perdón, se hace más pausado, más sereno, ¿ya? Entonces así es. El sistema nervioso simpático es activador, te excita, te acelera. En cambio, el parasimpático te tranquiliza, te serena, ¿ya? Listo. Espero haber respondido a su pregunta, ¿ya? Vamos a continuar. A ver, alguien está con el micro prendido. Escucho a su gallito cantar. A ver, ¿quiere participar de repente o solamente está prendido por casualidad? A ver. Ya lo apago, gracias. ¿Ya? Pero si quieren participar, aprendan nomás. Y cuando van a participar, no importa si canta el gallo. No, ahí no hay ningún problema, hijos. ¿Ah? Ya no hay ningún problema. ¿Ya? Listo, ya. Espero haber respondido a la pregunta, ¿ya? De sistema nervioso simpático parasimpático. No se olviden, ¿ah? Simpático excitatorio. Parasimpático inhibidor. Ya, a ver, práctica dirigida. Casi, por favor, ya. Vamos a participar, a ver, ¿ya? A ver, respecto al lóbulo temporal, señale la secuencia correcta, verdadero o falso. Lóbulo temporal, los temporales que están acá a la altura de la 100, ¿ya? Dice así, es responsable del procesamiento sensorial de los estímulos auditivos procedentes del oído interno. Sí, pues procesa la información auditiva, ¿no es cierto? Ya, eso es verdadero, ¿no es cierto, chicos? Eso es verdadero. Muy bien. Permite el archivo de la información a corto plazo, que facilita la consolidación de la memoria. Claro, permite pasar de la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿no? Eso lo hace el hipocampo, ¿no? Pero está, pues, ¿dónde? En el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria. ¿Te acuerdas? Funciones némicas, funciones némicas. Finalmente, se encarga del procesamiento del lenguaje comprensivo. Cuando hablamos de lenguaje comprensivo nos referimos al área de Wernicke. Sí, muy bien, como ha respondido su compañero, entonces la respuesta es la C, porque las tres afirmaciones son verdaderas, ¿ya? Verdaderas. No te olvides, lenguaje comprensivo, área de Wernicke, ¿no? ¿Ya? Listo. 2. Una persona hipertensa, luego de sufrir un derrame cerebral, tiene dificultades para controlar sus reacciones emocionales. La C. Indique el área que puede estar afectada. Claro, La el área, C. el área prefrontal, ¿no? Tiene que ver con el control de las emociones, ¿no? Las emociones tienen que ver con el sistema límbico, ya el sistema límbico es el que activa las emociones, ¿no? Pero ¿quién lo controla? El área prefrontal. Tú planificas. Si ahorita le grito, ¿qué va a pasar? Él también me va a gritar y esto puede terminar en pelea, entonces mejor no lo hago. ¿Ves? Planificas, evalúas, ¿ya? El área prefrontal. También te puede aparecer a veces el área frontal también, ¿ya? Pero si quisiéramos ser más específicos, el área prefrontal. A ver, retirar la mano inmediatamente después de haber sentido una descarga eléctrica es una función desarrollada por la estructura cerebral denominada, a ver, eso retirar la mano inmediatamente es ¿cómo se llama? Una respuesta refleja, ¿no? Una respuesta refleja, ¿ya? ¿Está bien? Y esa respuesta refleja gracias a la médula espinal, sí. Ya. Muy bien. 4. Pepito es un niño muy locuaz. Tiene gran cantidad de amigos. Se destaca por sus cualidades como orador. Sin embargo, tiene serias dificultades para interpretar texto escrito nada más, ¿ah? Porque conversador, o sea, él conversa muy bien, ¿ya? Es posible que el problema de Pepito se encuentre en el funcionamiento de él. La C. Claro, de Yerine. Porque para conversar,
El área de Wernicke y el área de Broca, ¿no? Wernicke para comprender lo que te dicen, Broca para responder. Entonces él es conversador locuaz, no tiene ningún problema. Su problema es con lo escrito, con los textos escritos. Entonces puede haber algún problema en el área de Dejerine. Y acá aprovecho para reiterarte una vez más. Entonces todos los que tenemos problemas para comprender la lectura tenemos una lesión en el área de Dejerine. No, no. Es más, en el 99.9% de los casos no es por una lesión, sino simplemente falta de práctica. O sea, las neuronas que están en el área de Yerin están bien, pero esa es la base biológica, pues. Entonces tú tienes la capacidad. Ahora el tema es que la uses, pues. ¿Y cómo la usas? Leyendo. Pues. Si tú lees continuamente, tu comprensión lectora va a mejorar. Como siempre digo yo, ¿cómo se aprende a leer? Leyendo. Es como nadar. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Pues a leer se aprende leyendo. ¿Ya? Entonces no siempre es por lesiones, no es biológica nomás. Lo que viene y justo vamos a hacer la próxima clase son las bases sociales, ¿no? Las que permiten ese desarrollo. Porque, insisto, tú puedes tener un cerebro súper poderoso, pero si no practicas, no lees, no eres disciplina, no tienes, usas para jugar Pac-Man nada más, cuando puedes darle un montón de funciones de uso, ¿no? A esa tremenda máquina, ¿no? Y ahí créeme que tu cerebro es superior a cualquier supercomputadora que se haya creado hasta el momento, ¿ah? Así es. ¿Ya? De repente no tendrá pues, tanta capacidad, aunque también no se sabe, la verdad, los límites todavía de la capacidad de memoria que tenemos, pero sobre todo es superior en el sentido de que procesamos información diferente, ¿no? A cualquier máquina, ¿no? No solamente cognitiva, sino también afectiva, volitiva, valores, etcétera. ¿Ya? ¿Ya, hijos? Listo, continuemos entonces. Ya, entonces la 3, B, médula espinal, y 4, C, área de Guillerini. Ya. Ya. 5. Fernando padece de insomnio. A ver, Roselo, a ver su audio. Ya. Si quieren participar, ahí sí lo pueden prender, ¿ah? No hay ningún problema. Ya. A ver, la E. Vamos a ver. Vamos a ver. Fernando padece de insomnio y problemas de atención. Claro. Los médicos han encontrado que tiene algún tipo de alteración que afecta una estructura denominada la formación reticular, ¿no? Que tiene que ver con el sueño y la vigilia, de prestar atención. Otra vez, ya puede ser por una lesión. Yo les cuento, yo tengo problemas, por ejemplo, para dormir, ¿no? Entonces esta semana, por ejemplo, toda la semana estoy durmiendo solamente 2, 3 horas nomás, ¿ya? Pero lo mío es por un tema de estrés, ¿te das cuenta? O sea, no tengo ninguna lesión en la formación reticular, sino que en mi caso es un problema de estrés, preocupación por algunas cosas. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, repito, no todo es biológico, ¿ya? A veces hay explicaciones psicológicas o sociales también, ¿ya? Ya, 6, a ver, Víctor está conversando muy amenamente con Elena. Ya, ya. Ya, vamos a ver si es la C. A ver, ya, ahora sí. A ver, apaga un poquito tu micro para poder explicar, ¿ya? Gracias. A ver, vamos a ver si es la C, como dice su compañera, ¿ya? Ya, Víctor está conversando muy atentamente con Elena, claro. Señala las áreas corticales que funcionan principalmente durante esta conversación. Sí, totalmente de acuerdo. Para responder, área de Broca. Y para comprender lo que te dicen, área de Wernicke, es la C. Muy bien, ¿ah? Ya, 7. 7. A ver, un ratito. Maike Roselo. Maike Roselo. Un ratito apaga tu. Maike Roselo Pérez, un ratito apaga tu micro, por favor, hijita, para poder explicar, ¿ya? ¿Ya? Gracias, muy amable. Gracias, ¿ah? Bien. 7. Durante una clase de matemáticas, los alumnos están muy concentrados resolviendo una práctica de álgebra. De pronto, escuchan un fuerte ruido junto a la ventana. ¡Pah! ¿No es cierto? Ventana posterior del salón. Todos los alumnos voltean hacia la fuente generadora del ruido. En este caso, se ha producido un reflejo de orientación. Sí, eso es normal, ¿no? No es que seamos chismosos, eso es reflejo, ¿no? Tú vas por la calle, por ejemplo, y detrás de ti escuchas que revienta la llanta de un auto, por ejemplo, ¡plá! Suena, ¿no? Un sonido así de fuerte, todos volteamos, ¿no? Ese es reflejo, ¿no es cierto? Ya. Esa respuesta refleja, involucra, ¿qué área? Profesor, la médula espinal, ya. Sí, la médula espinal, pero aquí no hay médula espinal. Otra posibilidad es el tronco o tallo encefálico también, ¿ya? El tronco o tallo encefálico también tiene que ver con estas funciones reflejas, ¿ya? La 7 es la D entonces, ¿ya? La D. ¿Está bien? Tronco o tallo encefálico. 8.
Luego de un accidente de tránsito, Nicanor tiene dificultades para coordinar sus movimientos voluntarios y presenta inestabilidad para mantenerse de pie. Lo más probable es que la causa de las dificultades de Nicanor se deba a alguna alteración. ¿En qué estructura? A ver. Entonces, tiene problemas para mantenerse, o sea, problemas con la, B. claro. Vamos a ver. A ver. Mira, tiene dificultades para coordinar movimientos, ¿ya? Y presenta inestabilidad para mantenerse de pie. O sea, sí se mantiene de pie, pero está medio inestable, como que ha perdido el equilibrio, ¿ya? Ah, Y tiene dificultades para coordinar movimientos. Sí, la mejor respuesta sería la A. No puede ni siquiera pararse, ¿no? Aunque también les entiendo, ¿no? Pero una lesión mediana me podría causar problemas, pero además acá dice para coordinar, no dice para movimientos a secas. Si fuera movimientos a secas, podría ser el médula espinal, pero si dice que hay dificultades para coordinar sus movimientos voluntarios, ¿ya? Además que cierta inestabilidad, no sé, cierto desequilibrio, ¿ya? Ese es el cerebelo, ¿ya? El cerebelo. Muchachos, yo la verdad he tratado de hacer la clase lo más esquemáticamente posible, porque muchas veces estas estructuras están relacionadas unas con otras, ¿está bien? ¿Ya? Pero hemos tratado de hacerlo lo más esquemático posible para que sea simple para ti, ¿ya? Pero a ver, no te olvides, ¿ah? Coordinación y equilibrio, cerebelo, ¿ya? Coordinación y equilibrio, cerebelo. Acuérdate, a ver, para bailar, saltar soga, montar bicicleta, ¿ya? Interviene el cerebelo. Claro que coordina con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, el área vestibular, etcétera, ¿ya? 9. Una persona mayor de 70 años tiene dificultades para mantener el equilibrio. Sus movimientos son descoordinados, otra vez. Es posible que su problema se encuentre en, otra vez, ¿no? El cerebelo, ¿no? El cerebelo. ¿Está bien? Es muy similar a la pregunta anterior, ¿no? ¿Está bien? Listo. 10, a ver. Jaime, al contacto con la punta de un compás, ¿no? Retira la mano de forma precipitada y luego de ello está más alerta que antes. Según lo anterior, las estructuras responsables de estas reacciones respectivamente son, a ver, ¿qué tenemos acá? Cerebro y cerebelo, no. Tálamo y hipotálamo, no. Ajá. La médula espinal. La C. Claro, claro, muy bien. La médula espinal es la que le permite esa respuesta refleja, ¿sí o no? Y el hecho de estar más atento tiene que ver con la formación reticular. La formación reticular tiene que ver con estados de sueño y vigilia o atención, ¿no? Sueño o vigilia y atención. Entonces la respuesta es la C. ¿Sí? Ah, se acabó. ¿Ya? Se acabó. Ya, muchachos. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, algo más que quisieran que aclare? Tenemos todavía algo de tiempito, ¿ah? ¿Todo claro? A ver, vamos a ver otra vez al chat. Vamos al chat. Ahí me han estado respondiendo. Más ejemplos. Muy bien, Medina. Sí, ejemplos, ahora si me dicen de qué exactamente, yo encantado, ¿ah? Ya. Ah, mira, ve acá, Torres, muy bien. El sistema nervioso simpático, dice Torres, dilata la pupila. Sí, hay una dilatación de la pupila, es cierto, ¿no? En cambio, con el parasimpático ocurre lo contrario, dice, son antagónicos. Sí, pues, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, sí, son antagónicos en la medida que generan respuestas opuestas en la mayoría de los casos. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Claro que la dilatación pupilar también ocurre cuando hay, por ejemplo, mucha o poca luz, también tiene que ver con eso, ¿no? Pero aquí hablamos de también esa misma dilatación ocurre cuando, por ejemplo, estamos con miedo, ¿no? El miedo genera dilatación de las pupilas, por ejemplo, también, ¿no? ¿Está bien? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver. A ver, 4 nuevos mensajes. Me preguntan si está el PDF. Sí, sí está el PDF con el resumen de la clase del día de hoy. Sí, ahí está en el intranet. ¿Podría explicar el área de Broca? Me dice Valencia. Claro, con mucho gusto. ¿Ya? A ver.
Entonces les había dicho que el área de Broca, en primer lugar, se encuentra en el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Frontal, ¿ya? Y posibilita la articulación de la palabra o del lenguaje, ¿está bien? Para hablar requerimos articular. Articular significa movimientos, movimientos complejos, la verdad, ¿verdad? Sino que, bueno, ya con los años que tú tienes de experiencia, se te hace tan fácil, ¿no? Articular palabras, ¿está bien? Ya, pero implica, por ejemplo, el movimiento de la lengua, ¿está bien? Los labios, incluso los dientes, ¿está bien? El paladar, mantener la respiración, ¿ya? Todo eso es hablar, es motor, ¿ya? Insisto, lo que pasa es que tú lo haces tan a menudo que te parece normal, ¿no? Por ejemplo, veamos a ver, el movimiento de los dientes, por ejemplo. Y aprovecho para contarte porque tenemos tantos problemas aquí en Latinoamérica, ¿no? Con la B y la V, ¿no? En un dictado, yo me acuerdo en primario, sufría mucho yo, ¿no? Entonces la profesora decía, por ejemplo, ¿no? Vaca, botas, baúl. ¡Ay! Y yo chiquito, pues en primaria, baúl. Y dices, ¿con B chica o B grande, no? Que luego cambió a B labial o dentilabial, ¿no? Y ahí estaba la clave, pero igualito, pues, o sea, el problema no es tanto los alumnos, sino que es la pronunciación, hijos. Te cuento que la B larga o B grande, ¿ya? Ese es labial, es labio con labio. Bota, bote, barco. En cambio, la V es dentilabial, diente con labio. Es faca, así, faca. ¿Sientes la diferencia en el sonido? Faca, vela. ¿Está bien? Victoria, ¿ya? Es la V. ¿Está bien? Es dentilabial, diente con labio. Si los profesores dictaran así, entonces nadie tenía problemas, ¿no? Pues, al toque escucho, faina, ¿no? Es ufe, diente con labio. Pero nosotros no pronunciamos, nosotros la B y la V la pronunciamos igualito, ¿no? Vaca y burro lo decimos igual, labio con labio. Entonces, el pobre niño tiene que aprender, ¿no? Memorizar, ¿no? Porque escuchando no está bien. Entonces, digamos, pero ese tema ya de vocalización es ya el lenguaje, ¿no? En otros países, por ejemplo, en España mismo sí la V se usa, ¿no? Y los argentinos ya exageran, pues, yufia, ¿no? Yufia, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, eso. Ahora, pero volviendo al tema de la articulación, a ver, por ejemplo, en inglés, a ver, por ejemplo, alguien que me diga cómo se dice tres en inglés, a ver, tres, ¿cómo es? Muy bien, fría por escrito, gracias, Chantal. Ya, a ver, para ti solo, a ver, ya, pronúncialo, a ver. Y ahora dime árbol en inglés. La mayoría lo pronuncia igualito, free, free, no, y hay diferencias en la pronunciación, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con articulación de la palabra, ¿ya? Articular, ¿ya? Implica movimientos motores, ¿ya? Y ahí interviene el área de Broca, ¿está bien? ¿Ya? El área de Broca. Otra vez, es la base biológica. Al final, la pronunciación buena o mala va a depender de tu práctica, ¿no es cierto? Pero ¿quién te permite esa articulación tan compleja? El área de Broca, ¿ya? El área de Broca. Pues, el resto es práctica, simplemente, ¿ya? Entonces te decía que, por ejemplo, Pedro Suárez Vértiz es un cantante nacional, cantante rockero, además, uno de los más exitosos. Y él, por ejemplo, no sé si lo has escuchado, últimamente, bueno, ya hace años él no da conciertos porque no puede vocalizar bien, ¿no? Él te habla más o menos así, ¿no? O son, así. O sea, no puede vocalizar, imagínate, no puede cantar, ¿ya? Entonces, por eso te decía que sospechamos de que hay un daño en el área de Broca, ¿ya? Para articular palabras. ¿Está bien? Ya, ¿qué más? A ver, la vaina se polariza, la vaina de mielina, me dice, se polariza. No entiendo bien la pregunta, pero a ver, te respondo. La vaina de mielina, ¿ya? Es una especie de cubierta, sí, es una cubierta de proteína, ¿ya? Es una cubierta de proteína. ¿Qué cosa cubre? Al axón y posibilita que la información se transmita más rápido, ¿ya? Esa vaina de mielina, insisto, está constituida por proteínas, pues. De allí que a los estudiantes se les pide se les recomienda tengan una mejor alimentación, dada la actividad que realizan. Entonces, tú ahorita como estudiante, por ejemplo, estás quemando bastante proteínas y las requieres. El cerebro es muy,
¿cómo decirlo? Voraz, ¿ah? Pero necesitas ahorita qué cosa, proteínas, ¿no? Pescado, huevo, ¿no? También proteína también vegetal también, ¿ya? Los frutos secos, eso te ayuda. En cambio, el arroz, la papa, que tanto nos gusta, por ejemplo, eso es más energético, ¿no? Es más energético, ¿ya? Pero para el desarrollo intelectual tú requieres más proteínas, ¿ya? A ver, profesor, solo hay 3 áreas de Broca, Wernicke y de Yerine. ¿Hay más? Sí, hay más, ¿ya? Pero nosotros vamos a centrarnos solamente en ellas por ahora, porque es lo que te piden también en el prospecto, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Brenda me dice, tiene una enfermedad en la garganta, pero Suárez Vértiz. No sé si además tiene también algún problema en la garganta, pero él además no podía vocalizar palabras, ¿ah? Una cosa es que estés afónico, se te escucha ronquito, ¿no? Se te escucha ronquito y esa es una cosa, sí. Pero además él no podía, me acuerdo yo años atrás, yo lo escuché en una entrevista, no podía articular palabras, ¿ya? Entonces no era que esté ronquito, no era de la garganta, sino que no podía articular palabras. Es lo que yo sabía. Ahora, si de repente además tiene otra enfermedad más, eso, como el cáncer, me están diciendo acá, bueno, ese detalle no lo conocía, ¿ah? Bueno, siempre se aprende algo con ustedes. Pero ese es el tema, ¿ya? El área de Broca, entonces, permite la articulación de la palabra, ¿ya? Que como ustedes ven, no es tan sencillo, sino que, vamos, el castellano tú lo dominas, pues, ¿ya no? ¿Está bien? Pero tú te das cuenta que es complicado articular cuando, por ejemplo, aprendes otro idioma, ¿no? Como el inglés o el francés, por ejemplo. ¿Hijos? Listo. A ver, ¿qué más están preguntando? Eso es todo, creo. Comparte el PDF. Sí, está el PDF, ya les dije, ¿ya? Muchachos. Listo. Ya está, el resto son respuestas que me han ido dando. Ya, muchachos. Listo. Ya. Muy bien. Ya, jovencitos. Listo. Ya pues. Bueno, si no hay más preguntas, hasta ahí vamos a avanzar entonces. Ya. Ujú. Ya, jovencitos. Ya, bueno, hasta ahí avanzamos entonces. Que tengan ustedes un buen día, que les vaya también fabuloso en los demás cursos, ¿ya? Ya. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a ver el tema de bases sociales. Porque ya te he dicho ya, esta base biológica es eso, una base. Tu cerebro es una base, ¿no? Pero ahora el tema es que lo utilicemos, ¿no? Y ahí intervienen las bases sociales, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también a quien nos está apoyando aquí, a la profesora Miriam, también muchas gracias por su apoyo. Bien, chicos, estamos en contacto, ¿eh? Nos vemos la próxima semana entonces. Cuídense.